Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles nuevamente. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a su programa Filosofía Empresarial. Primeramente quiero felicitar a todos los abogados, ayer fue su día, muchas felicidades a todos los que nos acompañan, también felicitar a nuestro invitado el día de hoy que también es abogado, el licenciado Carlos Pérez Macías. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Eli, por la invitación y un gusto siempre estar aquí, siempre es un gusto. Digo, es mi segunda ocasión, pero siempre claro. con muchas ganas y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y bueno, también es su segunda ocasión porque muchos de las personas que nos acompañan en los programas nos han dicho ¿cuándo vuelves a invitar al licenciado Carlos Pérez, que es uno de los favoritos en tema de compliance en las empresas? Y bueno, pues aquí lo tenemos hablando de este tema que es gestión de riesgo en las empresas, tema tan importante actualmente ahora para el debido cumplimiento en toda la normatividad en las empresas y gestionar todos estos riesgos que se vienen por no cumplir de manera adecuada, ¿no? Sí, el tema, yo creo que en México alguna vez lo platicábamos y el tema de la gestión de riesgos, ojalá las empresas o los asesores hablaran primero de gestión de riesgo antes de hablar de compliance, ¿no? Porque digo, es muy grato, pero el problema es que cuando no sabes hacer márgenes de gestión de riesgo, pues tus programas y políticas de compliance siempre estarán coartadas, pero sí es un tema que es muy importante que el empresario, ¿no?, y el asesor lo sepan llevar debidamente, ¿no? Eso será fundamental en las organizaciones y a pesar de lo que muchos piensan, claro que hay ahorro económico y claro que hay beneficios económicos cuando hacemos una debida gestión de riesgos, ¿no? Claro que sí, evitar dolores de cabeza, ¿no?, para los empresarios. Sí, a final de cuentas esa es la principal función, ¿no? Yo siempre lo asemejo a esto. Muchas veces cuando queremos hacer marcos de gestión de riesgo o compliance, ¿no?, distinguiéndolos, muchas veces como yo lo asemejo a cuando llevamos a los niños a la escuela, ¿no? Es como si tú quieres llevar a un niño a la escuela, pero le dices, pero no le dejes tarea, pero no quieres uniformes, pero que no lleve lápices o que no lleve libros. Dices, bueno, pues la empresa es exactamente lo mismo. Es un elemento formativo de cómo debe de llevar a cabo el negocio el empresario, ¿no? Más allá de los temas legales, que es a veces lo único que nos apura, también entender que la gestión de riesgo, pues te va a decir, a ver, haz debidamente tu estructura, ¿no? Yo recuerdo mucho una frase de Mark Zuckerberg que decía, pero es que si yo no les estoy diciendo que no se arriesguen, solamente estoy diciendo que se arriesguen. Este mundo es de los que se arriesga, pero arriesgarse con conocimiento. Si te arriesgas por arriesgarte, pues eso no es arriesgarte debidamente, ¿no? Entonces sí, la realidad es que esta parte de la gestión de riesgos es un tema que creo que para los expertos en compliance tendrían que elevar en sus protocolos de cumplimiento y el empresario entender y sentarse a escuchar por qué tener que hablar de gestiones de riesgo, ¿no? Sí, claro, y bueno, te comento, Carlos, que le prometí a nuestra audiencia que habláramos de las estrategias para poder implementar mitigantes de riesgos y poder, si no a lo mejor en algunas ocasiones eliminarlos, disminuirlos en su máxima posibilidad, porque estamos de acuerdo que no se puede eliminar el riesgo en su totalidad o no tener ningún riesgo, mejor no operamos una empresa. Sí tenemos por ahí algunos mitigantes y en algunas ocasiones sí eliminarlos, pero vamos a hablar de todo esto. Y también te comento que están muy atentos, escuchando tu participación, el doctor Alberto Rivera, el licenciado Leobardo Meraz, Leobardo Sotelo, el doctor David Merino también dice súper bien que vas a invitar a Carlos, muchos más amigos que están pendientes de tu participación, así que les mandamos un saludo muy grande. Un saludo y digo, sin menospreciar nada, un gran abrazo y un gran saludo al doctor Alberto Rivera, que lo conozco ya de muchos años y bueno, me encanta siempre la forma de estudiar y la forma de transmitir a los jóvenes. ¿Cuántos contadores no han salido con el perfil de él, ¿no? Y ojalá algún día yo como maestro dijera, ojalá llegue a la mitad de lo que ha sido el doctor Alberto Rivera, digo sin menospreciar a nadie. Claro. Yo no soy contador, pero la función que él ha hecho y tantos contadores que conozco que traen ese ejemplo formativo, mis respetos. Un fuerte abrazo al doctor Alberto Rivera. Claro que sí, muchas gracias, sí, un saludo y muchas gracias por acompañarnos también a todos que están al pendiente del programa. Y bueno, vamos a tener un programa muy productivo.
Entonces, referente a todo esto, bien comentabas, ¿no? Hay algunas situaciones que a lo mejor no contemplamos, por ejemplo, los riesgos estratégicos que se pudieran dar, porque a lo mejor algún empresario diga, ay, es el negocio de mi vida y voy a tomar este rumbo. Ahora con la pandemia, ¿no? Que dice, nos vamos a lanzar al mundo de las ventas por internet, ¿no? Sin contemplar qué riesgo es hablar de ventas por internet, ¿no? Sí, de hecho cuando hablamos de riesgo, yo creo que es a lo mejor que tenemos que tener claro. El riesgo es algo que nunca se va a materializar. Yo siempre digo, el riesgo cuando se materializa ya no es riesgo. Tiene que ser un margen de probabilidad. Es como la balancita, ¿no? Cuando se da hacia un lado y cae completamente, ya no estamos en un punto de riesgo. Y de ahí pues derivan diversos puntos de riesgo, ¿no? Que como bien dices, el riesgo estratégico es fundamental. Para mí, de los más importantes, al ser decimos transversal, es decir, cuando se materializa es algo que va a acabar con la organización, no te vas a poder levantar de ella. Y como bien dices, esta parte del riesgo estratégico conlleva, y nosotros lo vemos en la toma de decisión de los negocios, dice que va a afectar a mediano o a largo plazo. ¿Y de quién depende? Pues de la Asamblea General de Accionistas o de la alta dirección, dependiendo si tenemos una estructura de gobierno corporativo o no. Entonces, es eso entender. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues normalmente decimos el riesgo estratégico se va, decimos coloquialmente, se mitiga. Los riesgos se tratan, ¿no? Es decir, tenemos una etapa de tratamiento y ese riesgo puede tener mitigantes, puede tener ilusiones, puede tener evasiones, puede tener medidas de control, o sea, el mitigar es uno de los muchos elementos o tratamientos. A veces nos ha quedado el vocabulario que tenemos por temas de lavado de dinero, ¿no? Claro. Principalmente, pero en la cultura de riesgo, ese tratamiento en un riesgo estratégico es fundamental, ¿no? Pero los riesgos, cuando hablamos de tratamientos, tenemos que tener también claros los elementos de control, ¿no? Los códigos de conducta, los sistemas computacionales, muchos puntos, ¿no? Y hablando específicamente de riesgo estratégico, el riesgo estratégico que tiene que atender por lo menos 10 puntos fundamentales. La gestión de proyecto, que es lo que a veces nos pasa el IDE, constitúyeme la empresa, contador, abogado, ayúdeme, hacemos la empresa, ¿no? Y cuando volteas, yo siempre digo, y volteas y de repente empezó la construcción, ¿y de dónde empezaron a construir? O sea, ¿por qué empezaron a construir? Pues porque dice que puede ser constructora, dice que puede, pero ¿dónde se plasma el proyecto de lo que vas a construir, de lo que vas a crear? ¿Quieres ir a sistemas de internet? Perfecto. ¿Qué otros tipos? O sea, la proyección es un riesgo estratégico porque entendimos el otro riesgo de mercado, entendemos, pero el riesgo estratégico es ese elemento en el cual cuando la alta dirección o la asamblea toma una mala decisión y no sabe verificar debidamente su proceso, va a caer. Y hay muchos temas de riesgo estratégico tan puntuales como cibercriminalidad es un riesgo estratégico, o sea, cuando me dicen, y hay que dejarlo claro, con respecto a todos los amigos que hablan de ciberdelitos y esta parte, la cibercriminalidad en muchos puntos es administrativa, ni siquiera es un tema de carácter penal, dependerá de la entidad. Otro, ¿no? Puntos clásicos, el uso de las computadoras para uso personal o las computadoras personales o teléfonos móviles para usos específicos, porque ¿qué comisiones de delito se generan? A veces decimos, ¿qué delito puede haber? Pornografía, sí. Descargas de carácter ilegal. Entonces, esos son temas que tiene que empezar a ver el empresario y que sí, el riesgo estratégico es uno de varios que sí tiene una función principal, ¿no? Sí, claro, entre muchos otros. Entre muchos otros, y que va a complementarse, que eso creo que es la parte importante, con la parte del compliance. O sea, yo siempre digo, el riesgo o la mayoría de los riesgos generan una problemática una vez que se materializan y en la gran mayoría de los casos la solución va a estar en el compliance. Ahí es donde lo vamos a encontrar, es decir, ahí es donde vamos a encontrar la mitigación. Algo que nos encanta, seguramente a muchos de los seguidores aquí contigo de CADEFI, el compliance fiscal, riesgo estratégico. El día de hoy, ¿no? Haciendo beneficiarios controladores, ¿quién tiene? Una cosa es quién lo hace y otra cosa es quién tiene la obligación de verificar el tema de beneficiario controlador. La Asamblea General de Accionistas, bueno, el Consejo de Administración, el administrador único, él es el que tiene que generarlo. ¿Y quién tiene que revisar que esté bien hecho? El comisario de la sociedad. Oye, ¿por qué? Porque la Corte dijo que es tinte de política. Al ser un tinte de política, una estrategia de cómo pagas las contribuciones, pues ahí está. ¿Y para qué quieres al beneficiario controlador? Para ver quién toma las decisiones en el seno de la organización. Riesgo pura, lisa y llanamente estratégico que tiene su cumplimiento, su mitigante, a través de implementar
programas de control interno que ya entran en la figura del cumplimiento normativo. Entonces, ¿pero dónde nació? En la estrategia. Cuando empezamos con, no, vamos a poner mejor a o vamos a bajar capitales, o yo no quiero ser, o ¿por qué te tengo que dar? Es riesgo estratégico, ¿no? La multa genera esa vinculación. Muchas veces decimos, es que la multa, hay que ver más allá. Están tipificando a la persona que comete la conducta criminal, está diciendo que la empresa diga directamente quién puede tener el dolo o quién es el autor material en la comisión de un delito fiscal. ¿Qué es? Estratégico. Vamos a ver compliance. Es que si lo ves a nivel de compliance no lo vas a detectar, lo tienes que ver a nivel de riesgo estratégico. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? En este punto. Claro, y bueno, tú que eres el experto, te comento, también te platico, creo que ya te había dicho, aquí en CADEFI, en Filosofía Empresarial, nos escuchan en su mayoría contadores, también tenemos abogados, administradores, tenemos empresarios también y también tenemos estudiantes por ahí. Tenemos varios amigos, como el contador Alfredo Patiño, que nos manda siempre a sus estudiantes. Muchos saludos. Y digo que también sería una buena idea que todo esto que es compliance y riesgos estratégicos y todo esto, como que se los definieras un poquito más, por favor, porque hay algunos chicos que a lo mejor van encaminados al tema de compliance y se van a especializar, esto y lo otro. Es muy apasionante. Yo siempre que te veo hablar de todo esto, veo que se te iluminan los ojos y te ríes y dices, me encanta todo esto. Y me gustaría que muchos de nuestros amigos que nos ven, también contadores que les gusta ya titulados todo este tema, pues no conocen mucho de todo esto y como que definirles un poquito más todo esto. Claro. ¿Cómo ves? Sí, vamos a lo mejor a la base, ¿no? ¿Qué es el riesgo? ¿No? Porque el riesgo es, ¿qué es riesgo? Sí. Y muchas veces, si nosotros lo leemos, el que más le gusta a nivel nacional, ¿no? Que deriva de la ISO 31000, dice, es la incertidumbre, ¿no? Perdón, lo voy a parafrasear, la incertidumbre que versa sobre los objetivos de la organización, es decir, todo aquello que mueve a la organización. Entonces, el primer concepto es, ¿qué es riesgo, no? La incertidumbre. Y pareciera ser un concepto muy sencillo, pero conlleva muchos puntos, porque si es la incertidumbre sobre los objetivos, entonces el primer concepto es que es un objetivo empresarial. Claro. El objetivo empresarial es hacia dónde tú vas a llevar tu negocio, ¿no? Hacia dónde tú quieres encaminar, vender X cantidad de autos o de productos, venderlo en un determinado tiempo, con un sistema de distribución específico, online, entrega a domicilio, no lo sé. El objetivo es algo que se tiene que poder medir, evaluar, tiene que ser posible, determinable, de acuerdo a esos objetivos de no quiero pagar impuestos nada más porque mi compadre no paga impuestos, pues es un objetivo que está viciado, porque eso es lo que tú quisieras. Entonces, cuando hablamos del objetivo, tiene que tener esos elementos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros en nuestros objetivos no encontramos esos elementos, decimos que tenemos puntos como son una cosa es tus preferencias, ¿no? Una cosa es lo que tú quieres como empresario, como acabo de decir, no pagar impuestos, o que sea no pagar PTU, o toda esa cosa, eso es tu preferencia, pero quizá tu preferencia no esté debidamente justificada en tu objetivo, porque documentalmente todas las empresas deberían de pagar una PTU, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es que mi compadre, porque es que el compadre es el peor enemigo del asesor, ¿no? Mi compadre no paga porque le pasan ciertas cosas y, bueno, otra vez, esa es tu preferencia, eso es tu creencia, por creencias y preferencias. La creencia es lo que tú crees y la preferencia es a lo que tú quieres llegar. Es un modelo a seguir, ¿no? Es tu primer modelo a seguir. Yo pregunto cuando dicen, oye, ¿cuáles son los objetivos de tu empresa? Tu objetivo por producto, ¿no? Por venta de inmuebles, vehículos, mercaderías. ¿Cuál es tu objetivo? Vender con más, con el mayor margen de ahorro, pero todavía ni siquiera sabes cuál es tu análisis. Entonces, el objetivo se va llenando de eso. Cuando tus objetivos están viciados, cuando tus objetivos no son claros, dicen que encontramos desviaciones, sesgos y errores. El no pagar impuesto, es que me dijeron que me pueden regresar con una estrategia el IVA. Estás en un error. Claro. Pero me lo dan en efectivo. Estás en un error. O sea, perdón que se los diga, estás en un error, ¿no? Lo que vivimos ahora con el tema de las PTUs, ¿no? Es que ahora vamos a tener que pagar PTU. No, pues entonces ya no hay, ¿cómo dicen? Ahora ya no va a haber utilidad. ¿Y quién les dijo que la PTU era una utilidad? Yo no sé quién puede decirte que la PTU es una utilidad tuya. La PTU le corresponde al trabajador y no es parte de tus ganancias. Claro. Ok, estabas en un error, tienes un sesgo. Cuando se genera en el objetivo ese error, ese sesgo, se genera esos daños y ahí está el riesgo, ahí es cuando nace potencialmente el riesgo. Dices, ok, bien.
Dice que también ese riesgo va a depender de que se vulnere un sistema, haya un sistema vulnerable, ¿no? Y cuando tú dices, bueno, ¿y cuál es el sistema vulnerable? Pues no tengo. Entonces tú no tenías un sistema. Muchas veces hemos escuchado eso de, me agarró de imprevisto. Y yo siempre, bueno, hay una frase que dice, pues no te puede tomar de imprevisto algo para lo cual no tenías ningún margen de previsión, ¿no? Claro. O sea, llegó la revisión de PLD y yo no tenía ni avisos, ni manual, ni nada. Me agarró de imprevisto. No, tú no tenías imprevisión. Tú estabas totalmente en un margen fuera de control. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese es el concepto de riesgo, obvio estoy hablando de la parte negativa, el riesgo también puede ser positivo, o sea, también puede generar elementos positivos, pero veamos la parte negativa, esa es lo que puede generar. Luego, tenemos dentro de este margen algo que se llama, algo que nos ha gustado, que a mí me gusta mucho, esto que acabo de explicar es el pensamiento basado en riesgo, y acaba de salir la semana pasada con la modificación de UNE 31.000 que presentaron, que todavía no va a ISO, se acaban de decir un tema que a muchos no les va a gustar. Uno, nos dijeron en Europa, la matriz de riesgo está en desuso. La matriz de riesgo ya no sirve para determinar riesgos como tales, es imprecisa. Imagínate, Eli, nosotros aquí en México estamos, una matriz de riesgo, la CNBB pide que las empresas hagan matriz de riesgo, claro, y en otras latitudes te dicen, la matriz de riesgo no sirve. Creo que tenemos que ir a procesos metodológicos más importantes, dices, o de mejor forma, ¿no? Por cada una de las áreas dentro de una administración de riesgo, bueno, será una loquera, pero cuando nosotros ya tenemos medido ese riesgo, o ya sabemos, hay diversas clasificaciones de riesgo. El primero, ¿no? El riesgo estratégico, que es aquel que se da, como dije, en un mediano o largo plazo y que va a ser de carácter transversal en la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Por eso yo decía, es el que toma, el que dirige en esa parte la estrategia de qué va a ser la organización. Tenemos riesgos operacionales, que eso es creo el más desarrollado conjuntamente con el de compliance, pero el operacional dice que es cuando se presenten errores humanos, cuando se presente errores, problemas en los sistemas, como las computadoras, la maquinaria, vehículos, ¿no? Cuando haya factores externos, es decir, a lo mejor el COVID, ¿no? Por citar un ejemplo, un terremoto, un incendio. Y finalmente, cuando haya unos malos procedimientos o protocolos, ¿no? Dice, cuando haya esos errores, ahí se genera un riesgo operacional. Hay clasificaciones y dentro de los riesgos operacionales, si bien nos dijeron que determinar la política fiscal es estratégico, cuando ustedes vean clasificaciones de Basilea van a ver que dice que los delitos de evasión fiscal son problemas operacionales. ¿Qué pasó? Que a lo mejor la política en riesgo estratégico no la aplicaste debidamente y eso genera evasión fiscal. Entonces estás en presencia de riesgo operacional. Por eso yo les decía que cuando dicen vamos a ver compliance y vamos a ver artículo 69 en compliance, no. Lo tienes que ver en riesgo estratégico, tienes que ver qué toma de decisión tuvieron y cómo aplicaron la política fiscal de cada una de las organizaciones. Claro. Si no, pues si lo analizas a nivel de compliance y solamente lees el 69 y ves los elementos del CFDI, no, tienes que nacer de qué decidió la organización, ¿no? El lavado de dinero es riesgo operacional, ¿no? Ahí viene el financiamiento al terrorismo. Cuando veo compliance laboral digo, pues es riesgo operacional nuevamente, o sea, oye, cibercriminalidad, digo ciberdelitos, pues es riesgo operacional. Pues entonces me vienes a dar la clase de compliance cuando el riesgo operativo es lo que tendrías que estarme plasmando. Y se han creado algunos nuevos, por ejemplo, un riesgo operacional, algo que es la movilidad socioeconómica o los márgenes de redes sociales, son de las nuevas vertientes. Ejemplo, el día de hoy, no sé si han visto, ¿no? Hace, ¿qué será? 8 años, Twitter era como, wow, ¿no? Lo máximo, y hoy Twitter es de las redes que viene totalmente en desuso. Claro. ¿Cuál es la más? TikTok. Dices, TikTok es la red, a lo mejor de las más, los que más generan por la velocidad de la reproducción, toda esta parte. Oye, fíjate que yo sigo invirtiendo en mi plataforma para Twitter para publicitarme. Híjole, ¿qué crees? Tienes que ir a hacer TikTok. ¿Por qué? Porque es la de mejor. Hay un cambio, un movimiento demográfico. Entonces tienes que entender que hay esos. El riesgo a mí no me gusta decir el riesgo de insolvencia porque para mí no es un riesgo de insolvencia. Cuando hay insolvencia ya se materializó el riesgo, ¿no? Sí. El riesgo es la solvencia, o sea, el riesgo de que tú siempre tengas flujo de efectivo. Cuando es en efecto negativo, que seas insolvente. Entonces, el riesgo de solvencia es otro operativo que son de los importantes el día de hoy con las empresas en recesión, todos estos puntos. Riesgos de mercado, que es cómo han ido cambiando los sistemas de mercado, qué nuevos productos se están generando. Ahorita que platicabas de la pandemia, muchos dicen, voy a vender en línea, ¿no? O no sé, yo siempre pongo este ejemplo, a lo mejor me han escuchado decirlo. Si nosotros nos vamos a hace 2 años,
¿Qué decían los hoteles y los restaurantes? Es que déjame abrir, es que no vendo, Sí. ¿no? Pero hace 2 años, ¿a quién le ibas a vender? O sea, ¿quién quería ir? Ahora ya no, pero hace 2 años, ¿quién quería ir a meterse a un hotel? Bueno, si no queríamos ni salir a la puerta, y los taxistas y Uber y todo hicieron su dineral porque recibíamos paquetes. Amazon aumentó en más de un 1000% sus ventas porque todo lo recibíamos, todo comprábamos a través de estas figuras, porque nadie queríamos salir. Entonces, sí, señor restaurantero, sí, señor hotelero, pero que usted quiere abrir y vamos a poner, ¿y quién va a querer venir? Entonces, el riesgo de mercado es entender los movimientos, saber cuáles son las cadenas de producción. Oye, a lo mejor en lugar de invertir en restaurantes y locales, necesito invertir en una app que me permita el sistema de distribución de mejor manera, o que mis platillos sean, o un mesero con garantía de prueba COVID que va a tu casa y te atiende debidamente, un parrillero y o sea, no sé, algo que sea distinto. Tú dices, bueno, puedo traer a mi familia y van a traer la parrilla, van a estar ellos y me van a garantizar con pruebas COVID. Dices, a lo mejor te pega mejor. Es entender esa forma, ¿no? Para mí uno de los más importantes es el riesgo reputacional, algo que en México asociamos, contadores, 69, ¿no? Para nosotros el riesgo reputacional es el artículo 69B y no más. Sí, pero no es el mayor. Creo que ahora con todas las listas negras que hay por temas de lavado, financiamiento al terrorismo, y apenas tiene 6, 7 meses que la lista del 69 entró como lista negra, ¿no? Muchos dicen que son listas negras, eran como negro blanquito, porque la verdad es que negras de las que te bloquean cuentas y no era como tal, ya ahora ya lo es, tiene algún tiempo. Bueno, pues esa pudiera ser, pero el riesgo reputacional es muy importante por lo siguiente, tiene casi 8 años, 10 años estando en los principales tipos de riesgo, por lo siguiente, ¿cuánto vale tu producto? O sea, tu valor como organización, no tu marca. Porque lo que más genera valor a tu organización es quién eres tú y cómo lo haces tú. Tu programa, ¿por qué? Pues porque haces una buena entrevista, porque digo, puedes tener el salón más bonito, ¿no? Los cuadros más caros, pero si tú no tienes un buen programa que te atraiga a la gente, que tú transmitas, que tu invitado transmita, eso es el valor de tu programa, no lo que tienes en el margen de contorno. Oye, si se ve afectado, porque si tú cambias el cuadro, pues habrá quien diga, cambia el cuadro. Pero si tú tienes una mala conducta dentro de la entrevista, eso sí va a afectar a la disminución de la audiencia. Ese punto sí va a disminuir. Eso es la reputación de tu producto. Claro. Te siguen por la calidad de lo que tú le ofreces. Cuando tú bajas la calidad, eso es lo que se tiene que entender. No por cómo emites el CFDI, cómo tomas el café. No, están por la calidad que tienes. La reputación es algo que se tiene que evaluar. A veces he escuchado, compliance reputacional. Pero es que el compliance, la reputación, no la mitiga el comité de integridad, la mitiga un comité que nosotros le denominamos comité de crisis. Bueno, nosotros, sino en general se denomina un comité de crisis. Yo no escucho hablar de comités de crisis. El comité de crisis es única y exclusivamente para el tema de la reputación. Salimos en 69. ¿Qué dice el contador, el abogado? No, diles que vas a facturarle a otros porque no, espérate. O sea, sí está muy bien, pero el comité de crisis lo tiene que contener la alta dirección. Tienes que tener sugerencia, un mercadólogo que sepa cómo transmitir ese comunicado, alguien de recursos humanos que sepa cómo vas a decirle a tus empleados que a lo mejor estás vinculado en una comisión de un posible delito. O sea, no es nada más el contador y el abogado en todos los temas. Sí. Sobre todo en riesgos reputacionales hay que aprender cómo mitigarlo, ¿no? Y el último, pues el compliance, ¿no? El riesgo de cumplimiento normativo. Para pronto es el más sencillo, cumplir con las leyes. Nada más que un punto. El riesgo de compliance sumó, ya sé que nosotros decimos riesgo y enfoque basado en riesgo. Yo ya les enseñé que riesgo, pensamiento basado en riesgo, y si vemos bien la norma ahí desde se me fue el número, 3806, ¿no? El estándar australiano 3806, la 19600 y la 37301, habla de algo que se llama acercamiento al riesgo. Es decir, cuando tú ves compliance, tienes que hacer dentro de estas esferas, a mí me encanta hacerlas, tu capacidad de riesgo es todo lo que dentro de la legalidad tú puedes hacer. Y es que tienes que contraponerlo a qué tan cerca haciendo esto estoy contra el riesgo que tengo enfrente. Oye, a ver, tú quieres comprar una factura, ¿sí? ¿Qué tan cerca estás de que te detecten? ¿No? No, yo creo que lejos. No. Otra vez, creencia y preferencia. ¿Cómo el SAT detecta a los
a las personas que adquieren, ¿no? Que es un EFO, un EDO. Asesor, explícale el sistema de gestión de riesgos que el SAT tiene, porque cuando siempre me dicen, la computadora que tiene el SAT, ¿no? No, esa computadora es un programa de gestión de riesgo. ¿Cómo analiza el sistema de gestión de riesgo? Claro. No sé, vincula CFDIs emitidos que empaten, CFDIs recibidos, no sé cuántos factores tiene el CFDI, 1500, 1600, analiza los 1600 factores, marco de geolocalización para ver dónde llevaste a cabo el factor de los gastos, la vinculación con IMSS, si hay activo, materialidad, o sea, no me digas que tú, asesor, consideras, explícame dentro de esa gestión de riesgos que a mí me hace el SAT, ¿qué detonante voy a tener para ver eso? Entonces ahora sí tengo una postura de una vinculación del acercamiento al riesgo. Y eso es algo que también se tiene que evaluar hoy. Pero eso no está en compliance. Bueno, sí, pero es derivado de una gestión de riesgo. Entonces, obvio tenemos el residual y el inherente. ¿No? El inherente el que me es propio y el residual el que genero derivado de protocolos. Pero espero haber sido claro porque luego me dicen que no. Entonces, más o menos esos serán los tipos de riesgo que tenemos. Sí, muy claro, Carlos. Y digo, tienes mucha razón. Creo que la mayoría de las veces los empresarios siempre todo lo tiene que resolver el contador. Y el contador. Tema PLD, el contador. Hasta ya casi tema penal, el contador. Beneficiario controlador. Luego nos decían contadores, oiga, contadora, mire que el empresario tal, licenciado tal, ¿no? Me dijo que tenía que identificar. Yo, a lo mejor no tienen también muy capacitado al contador, porque hay algunas empresas que no se enfocan mucho en capacitar a su personal y todavía les dejan esa carga. Uno dice, no, pues tienes un riesgo porque a la persona que le estás delegando la de responsabilidad no va a saber identificar, no va a poder llevar el trabajo de manera adecuada, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que toman los empresarios al delegar responsabilidades tan grandes, ¿no? Las multas que vienen por simplemente no identificar de manera correcta cuáles son. Y luego el número de beneficiarios, tú dices, wow, o sea, sí te estás exponiendo bastante. Y tienes muchísima razón en esa parte, ¿no? Como que sí los empresarios deben de tener una visión más objetiva, con una mejor estrategia para poder, pues, si no seguir creciendo, mantenerse, ¿no? Porque ahorita a las empresas les está costando mucho mantenerse, ¿no? En el mercado. Sí, pero fíjate que desde mi perspectiva te cuesta más cuando no sabes cuál es realmente tu piso. Y eso creo que le pasa mucho al empresario en México. Normalmente no sabemos cuál es mi base o cuál es el piso, ¿no? El día de hoy muchas empresas, por ejemplo, reactivaron, ¿no? Escuelas, vamos al caso de las escuelas, ¿no? Muchas escuelas reactivaron su sistema escolarizado, pero no entendieron la disrupción que pasó. O sea, el riesgo del acto disruptivo, de que cambió la mecánica de tener factores escuelas, cambió de tal forma que los propios despachos, ¿no? Las empresas, ¿qué hago? ¿Regreso al personal? ¿No regreso al personal? ¿Tengo que estarles haciendo prueba COVID? ¿Se las tengo que descontar? ¿No se las? O sea, el problema es que a veces eso es el riesgo principalmente. O sea, tú decides, voy a reaperturar queriendo cuando hay algo hay una conducta, que hay un acto disruptivo que rompió todo. La forma en que tú tienes que retomar no te va a ser para nada lo mismo. Es como el corazón, ¿no? Cuando alguien nos lo rompió, no volvemos a tener los mismos errores. O por regla general, no deberíamos de tener los mismos errores. Somos más cuidadosos. La madurez, ¿no? Cuando has tenido problemas, la madurez te dice, tengo que aprender a cerrar la boca a tiempo o tengo que aprender a contestar. Es exactamente lo mismo en la empresa. El ejemplo más claro. Es que es el ejemplo más claro. Pues a fin de cuentas es una persona, ¿no? ¿Cómo retomo? A ver, analicemos. Tengo menor cantidad de venta, porque eso es algo real que está sucediendo. Tengo menor cantidad de venta. ¿Cuál es tu mejor producto? Porque a veces tu producto más caro no es tu mejor producto. ¿Cuál es el producto que te genera una mayor utilidad? Oye, a lo mejor ese producto es el que requiere un mayor margen de difusión. El ejemplo más claro para mí es Bimbo. Bimbo, que dijo, a ver, a mí Ricolino nada más me deja 2,000 millones de pesos al año, es muy poquito. Para lo que le meto, ganarme 2,000 millones de pesos y tener plantas y gasto y demás, ¿para qué lo quiero? ¿Qué hizo? Un análisis de riesgo. Me voy a deshacer de Ricolino porque es algo que para mí no tiene un factor como negocio, me quita tiempo, me quita injerencia y voy a enfocar más en qué, en la distribución de los sistemas de Bimbo, en otros canales, y decidió quitarse. Dices, bueno, es muchísimo dinero, pero para ellos era un gasto, sí, era un pesar. El ejemplo del osito en el
paquete, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a hacer sociedad con pétalo, vamos a hacer una distribución de papeles en el cual venga el osito conjuntamente con la servilleta. Gestión de riesgo. Me quitas mi marca, que es la mayor plusvalía, y busco cómo colocarla dentro de la organización. Y muchos decimos, es meme. No, ese sistema de distribución, esa broma, sirvió para ¿qué? Un mitigante de riesgo. Es que las empresas, como todos lo hemos vivido, es aprender a entender que el negocio cambió. ¿Qué digo teniendo? El día de hoy, volteamos y decimos, ¿qué sigo manteniendo una oficina enorme? ¿Para quién? Claro. ¿Cuánto me cuesta esta oficina? A lo mejor si les distribuyo a mi gente, le aumento el internet base, no sé, de 300 pesos, es más económico para mí que mantener una oficina, el inmobiliario. Entonces nos adecuamos a los sistemas de transmisión, de verificación. A lo mejor ahora coloco, bueno, ya existen, ¿no?, estos sistemas de que la computadora me diga cuánto tiempo estuvo, en qué páginas estuvo, qué tanto estuvo trabajando, qué tanto estuvo tecleando. Todos esos sistemas. A lo mejor es más económico para mí que estar pagando una renta millonaria que no me está dejando nada. Entonces, y luego cuando viene otro tema, ¿no?, el metaverso, ¿no?, que ya ahora los negocios se van a hacer dentro del metaverso y no se van a hacer a fuerza, dices, ¿me adapto? O sea, ¿qué realizo? Entonces, ese es un punto importante para el empresario, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo me adecuo? Pero por lo menos lo que sí puedo decir es, dentro de este sistema de análisis de riesgos, si lo quisiéramos llevar a la parte de legal, o sea, solamente a la parte legal, yo creo que también hay que hacerlo completo. No se vale hacerlo parcialmente completo. Hay leyes que ya te dicen, estos son a fuerzas, ¿no? O sea, estos puntos son forzosos en la adecuación, ¿no? Algo que preguntarte, que hablamos de beneficiario controlador. Oye, Carlos, ¿y cómo ya no soy beneficiario controlador? Haz gobierno corporativo. Si haces gobierno corporativo y cuidas algunos otros elementos, pues el gobierno corporativo va a acabar siendo tu beneficiario controlador. Me va a decir por qué. Porque hay distinción entre el artículo 32b quater, fracción segunda, inciso C, ¿no?, y lo que dice miscelánea de si no lo encontraste en 32b quater, pues entonces el administrador. Entonces está diciendo que hay otra forma de administración. Gobierno corporativo. Entonces, es eso, es entender, y de ahí parte, ¿no?, el contexto de tu empresa. ¿Quién eres como empresa? Yo estoy seguro que muchos no saben ni quién es su empresa, y me atrevo a decirlo por lo siguiente. Oye, ¿tu marca? No la tengo registrada. Sí. Oye, tus actas, ahorita el problema de beneficiario controlador no es la información de los socios, es, ¿y tus libros sociales? No los tengo, no tenemos ni títulos accionarios. ¿Y cómo le hago? ¿No? La parte corporativa tan importante. Cada día va siendo más importante. Para mí el sustento de muchos de los protocolos, y quiero dejar claro esto, el tema de riesgos, específicamente el tema de compliance, muchos abogados dicen, o muchos asesores dicen, es que no es obligatorio. ¿Y quién les dijo que el compliance es obligatorio? Y les voy a decir que sí es obligatorio. Desde que esté en un marco normativo, nace de obligatoriedad. Pero no hay sanción. Eso es otra cosa. Pero si ustedes ven a nivel mundial, el compliance no necesita tener, porque dice, ¿qué decimos todos? Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Claro, porque tu obligación es dar el cumplimiento debido a las normas. ¿Por qué entonces necesitas que haya una sanción, una multa? Para que entonces sí lo implementes. El día de hoy la parte corporativa es la base. No hay sanción por no tener actas, no hay sanción por no tener títulos accionarios, pero no puedes llevar a cabo beneficiario controlador dentro de los tiempos, porque ahorita muchos están trabajando rehaciendo corporativamente las empresas para ver qué encontramos. Claro. Gestión de riesgo en marco de cumplimiento, ¿no? Y poder cumplir, y supuestamente cumplir, pero a lo mejor no de manera correcta, ¿no? Como que cumplir por cumplir, o sea, sin también ver la parte medular de lo que es identificar al beneficiario controlador, ¿no? O sea, nada más es como que seguir ciertos lineamientos porque a lo mejor alguien nos los dice en un curso, que a lo mejor esa persona que nos los dice en el curso lo entendió mal y entonces todo lo estamos haciendo mal, ¿no? Sí, bueno, yo por ejemplo agradezco las buenas intenciones de algunos sectores empresariales, ¿no?, que emitieron sus hojas de, miren, llenen este dato para estos cuadros para tener beneficiarios controladores, pero hay que entender las buenas intenciones. O sea, yo te doy un cuadro que yo imagino, pero no es el cuadro propio para ti, porque, digo, aquí amigos contadores y demás, ¿verdad?, no me digan que el cuadro, yo siempre he dicho, no me digan que el cuadrito en Excel es a la política. No, la política creada, cuando te dijo miscelánea, tienes que tener un margen de control interno, ¿no?, los procedimientos. La política es al cuadro, es al concentrador. O sea, yo agradezco que me des la idea, pero técnicamente me diste
pues a lo mejor el 2%, el 5% de lo que tengo que hacer, porque aparte me copiaste miscelánea, o sea, no es que me hayas dado algo más. Si no me das la política, pues entonces quizá no la estamos llevando a cabo. No es como el libro de Prodecon que ya lo leí, lo releí, y dije, pues esto ya lo había leído, es copia y pega de Gafi, es copia y pega de Foro Global, o sea, algo más que me aporte. La realidad es que yo no lo percibo, ¿no? Sí, y todo esto pues es un traje hecho a la medida de la empresa, o sea, ningún código puede ser igual, hablando de control interno tampoco, el compliance tampoco es igual de una empresa con otras, la gestión de los riesgos, o sea, nada es igual, todo es un traje a la medida. Sí, por eso la administración de riesgo, ¿no? Por eso cuando hablamos de llevar a cabo una administración de riesgo, que es, lo primero es identificar tus potenciales riesgos. ¿Estamos bien? ¿No? Ya las preguntas. Tenemos participación. No, que nos esperemos un poquito más. ¿Esperamos un poquito? Ok, perfecto. Ya la vi, pero ahorita, claro que sí, con todo gusto. Sí, el tema de la administración de riesgo, hay que dejar algo claro. ¿Sabes qué? También creo que estamos haciendo algo mal los que vemos estos temas, porque asustamos al empresario. Las mejores políticas de riesgo de compliance entre todos los riesgos, tampoco es que tengan que ser algo del otro mundo, ¿no? O sea, tampoco es que tengan que ser complejas. Se supondría que todas las políticas que se crean deben ser entendidas para todos. Yo los invito, vean el código de conducta de la página de Kimberly Clark, y aclaro, no llevo mochada, ¿verdad? Porque ni es mi cliente ni nada, pero me gusta mucho su código de conducta porque te integra, o sea, lo puede leer la señora, perdón, sin ser peyorativo en ningún aspecto, pero lo puede entender la señora que barre y lo va a entender el ejecutivo más prestigioso que tienen, o sea, ese es el chiste, que todas estas políticas que se creen son para todos. A veces queremos llevar a cabo en ese tipo de políticas cosas que no se colocan ahí. Muchas veces me han dicho, oye Carlos, ¿por dónde empiezo? Pues por el sistema de gestión de riesgos, yo siempre digo, pues por decirle a la gente qué tiene que hacer. Yo llegas a una empresa y tu perfil, ¿mi qué? Esa es la primera y la más importante política. ¿Por qué? Porque el riesgo no es de afuera hacia adentro, como lo vemos en la parte fiscal. Es que es EDO, es EFO. No. El riesgo nace de adentro, claro, y va hacia afuera. Cuando tú no tienes ese sistema vulnerable, esa gestión de riesgo, pues permites que todo el mundo ¿no? Si tú dejas tu cartera allá afuera y la dejas abierta y hay dinero, si le pones cadena a tu cartera, vas a ver que nadie te va a hacer nada. Es eso. ¿Qué hacemos? Dice, si nosotros viéramos un índice de un código de compliance, van a ver que nunca dice laboral, fiscal, PLD. Eso no lo dice un código de compliance. Eso jamás, un buen código de compliance o un programa de compliance, nunca te va a decir compliance penal, compliance laboral. Eso no te lo va a decir porque se entienden en diversos aspectos como riesgos del contexto, como márgenes de cumplimientos. Lo que más me importa es, a ver, Eli, tú vas a entrar a trabajar como contadora. ¿Cuáles son tus funciones? Yo me contraté como contadora. No, fíjate que tú vas a hacer contabilidad, vas a hacer auditoría, comisario de la sociedad, abogado, vas a hacer contratos, asambleas, recursos. Oye, ¿todo eso dice mi perfil? Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque el sistema de cumplimiento es un proceso que nos va a llevar a detectar dónde estuvieron las fallas. Oye, ¿quién tiene que hacer esta función? Oye, no porque no puedan, ¿no? Ni contadores, abogados, pero es que esta no es mi función como tal, ¿no? Esta no es, porque por ejemplo el contador para el empresario, de cierta empresa, digamos de la MIPYME hacia abajo, el contador tiene que ser el comisario. Sí. Pero el día de hoy, con todas las tesis que están saliendo de comisarios, toda la carga penal que se les está dando a los comisarios pues ustedes tuvieron que haber revisado mensualmente, ustedes no impusieron, los contadores empiezan a hacer el contador externo empieza a decir, no, yo no me meto en esos problemas. El perfil del puesto es fundamental, porque el perfil tiene que decir las actividades, qué genera como responsabilidades y cuáles pueden ser sus consecuencias dentro de la organización o en materia legal. Eso es hacer. ¿Cómo contengo a mis trabajadores de que no hagan? Hazles un debido perfil que firme, ¿no? Lavado de dinero, los vendedores de autos. Oye, si tú ayudas a alguien, tu obligación es cumplir con todo el punto de lavado, ¿no? No, yo ando viendo cómo vender el coche y ya no me importa y me hago con la de la caja y recibimos de más en efectivo y no tenemos papeles y... Pues ese es el punto, ¿no? Por eso es que se hablan de las mecánicas. Y yo creo que en materia de riesgos y de compliance, va a haber un gran cambio.
sobre todo las empresas que tengan que certificarse en ISO 37301, las empresas grandes, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, de telefonía que hace poco nos pidieron una adecuación a contratos, porque como se tiene que certificar y pugnar por certificarse con el sistema de gestión de compliance, necesita que todos sus proveedores estén certificados en compliance, y si no tienen la certificación, se van a supeditar a su programa de cumplimiento normativo. Entonces, empezamos a voltear así de licitaciones internas, las empresas, o las europeas, las americanas empiezan de, necesito tus programas de integridad, y entonces ya empieza esta parte. Entonces, sí hay que aprender a cómo resistir esa función. Sí, porque hay resistencia al cambio. Hay muchas empresas que dicen, no, es que eso es para empresas internacionales, ¿no? Que están, tienen negocios con empresas de otros países, y no, yo soy una empresa pequeña, no, o sea, como que no ven esa parte, ¿no? Como que se hacen pequeñitos, se minimizan, y no es esa la idea, ¿no? No. Pues de hecho existe, de hecho ¿qué es? En el PNUD, ¿no? Que estuvo David aquí, que es uno de los representantes de PNUD y de Secretaría de, la Función Pública, sí, es Función Pública todavía creo, ¿no? Ellos sacaron hace un año un programa para MIPYMES, porque como vienen todos estos temas, dijeron, vamos a sacar nuestro programa de programas de integridad, es decir, lo mínimo, señores, que pueden tener. En las empresas grandes la integridad es lo más chiquito, y de ahí sacamos lo demás. ¿Qué pueden tener? Y te habla de que tengas gestión de riesgos, que tengas gobierno corporativo, que tengas compliance, ¿no? Y mitigación de riesgos reputacionales y auditoría. Dice, por lo menos estos puntos. Pero esto que le estoy narrando son 4 libritos, ¿no? Que te dicen, y si te van haciendo uno por uno. Tienes que tener tu código de conducta, tu canal de denuncia, muchas cosas que dices, pero es lo mínimo. Ya es lo mínimo que el gobierno dijo. Esto es así rayando la base, que es un montón, ¿no? Sí, esa es la mínima. Cuando me dicen amigos que tienen MIPYMES, pero es mucho. Es que hay que medirlo. O sea, yo siempre he dicho eso, es que cuando tú quieres ser una persona jurídica, es que cada vez nos ponen más, por eso yo lo asemejo a los niños en la escuela, pues es que cuando tú quieres ir en una determinada escuela, pues se te exigen oye, es que el uniforme lo quieren de la boutique específica de ellos. Pues es parte de esa acá. Es que quieren que pague impuestos, que haga PTU, que haga... Pues es que es parte de ser margen de sector económico, que hay muchos procesos, muchos protocolos, sí. Pero también creo que están mal canalizados en la gestión de riesgo. La empresa, y como asesores también estamos mal, ¿no? La empresa siempre voltea a ver lo fiscal, IMSS, Infonavit, ¿no? La historia de las empresas es, me urge la Constitución, me urge que abras la cuenta bancaria, bueno, me urge el alta en Hacienda, me urge que abras la cuenta bancaria y que pueda timbrar. Y lo demás, ahí después lo vamos viendo. Esas son las 4 grandes urgencias de toda empresa. Y se nos olvida todo lo que está alrededor, ¿no? Porque lo fiscal no es lo único. Y para mí el compliance fiscal es el más sencillo de llevar a cabo. Es el que tiene los pasos más estructurados, ¿no? Sí, claro, sin ver el todo, ¿no? Es correcto. Sí, Carlos, creo que ya tenemos por ahí algunos comentarios de Con nuestros gusto. amigos. Fidel Octavio Vázquez, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Algún texto o libro que me recomienden para consultar y aprender un poco de gestión de riesgos? Gracias. El primero, Fidel, un saludo, y que pues es la base, pues es sistema COSO, ¿no? Eso sería como de los primeros. Todas las ISO, ¿no? Toda la cadena de ISO 31000 y todas las 37000, adelante, ¿no? Serían, pues es que como tal textos que yo te diga, hay gestión de riesgos, hay uno que lo venden en Amazon que se llama Gestión de Riesgo Operacional, y creo que viene muy completo porque te habla de los tipos de riesgos. Es un libro amarillo con morado, me acuerdo muy bien, no me acuerdo del autor, pero ese pudiera servirte, ¿no? En ese punto. Muy bien, muchas gracias. También Juan Alberto Guzmán. ¿El comisario tiene responsabilidad si no lo revisa? ¿Solo se ve lo de las actas de asamblea? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Juan? No, el comisario tiene que cumplir con el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dentro de ello está que revise mensualmente la información financiera. Al comisario se le debe otorgar, y él debe de revisar mensualmente la información. Debe de presentar las denuncias ante la asamblea, no hacia el exterior, sino hacia los socios. Debe de denunciar si detecta que hay prácticas de manera indebida por parte de la administración, ¿de acuerdo? Hay por ahí una tesis aislada que es muy importante, que habla de temas de delito financiero, pero dice que el comisario de la sociedad es el garante, él es el garante de la generación de la política fiscal, así como de el sistema contable existente. Entonces creo que
ahí viene la luz del por qué sí tendría una vinculación importante, ¿no? No actas de asamblea, no solamente no. ¿Okay? Perfecto, sí, muchas gracias también. ¿Quién más? ¿Cómo saber si los accionistas desconocen realmente sus riesgos o quieren chamaquear a los auditores de riesgo? Yo no aquí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Miren, pues eso es complicado, ¿no? Eso siempre será un margen de complejidad. Ahora, hay que ver que estamos auditando. Ese es un tema importante. Cuando tú estás auditando tu parte fiscal, pues tú tienes tus procesos y todo lo que fiscalmente se tiene a través de miscelánea, de todas sus normas, toda esa parte. Entonces, si tú cumples con tus procesos, adelante. El problema es cuando queremos auditar cosas que no son fiscales como fiscales. Ejemplo, prevención de lavado de dinero, ¿no? Es que voy a hacer auditoría prueba selectiva. ¿El lavado de dinero? Cuando cada operación puede ser sujeta, perdón, claro. Discúlpeme. Si tú llegas y crees que puedes ocupar los protocolos fiscales para el dictamen de PLD, para el dictamen de temas que generan delito, estás haciéndolo mal. Necesitas aplicar, ahí está, lo dice el artículo 8, si no me equivoco, que la unidad especializada de análisis financiero emitirá los protocolos de dictamen para llevar a cabo los procesos de auditoría, y de ahí tienes que basar, ahí vas de Código Federal de Código Nacional de Procedimientos Penales, y puedes agregar algunos otros de los que tú tienes, pero tienes que entender. Ahora, si te quieren chamaquear, pues bueno, yo algo que les tengo que dejar claro, les voy a dejar ahí una, ¿no? Para asesores fiscales y contadores y abogados que llevamos a cabo. Hay una alerta muy bonita en prevención de lavado de dinero, fíjense, que dice, una alerta de 24 horas es cuando el nivel de ingresos declarado de nuestros clientes, ¿a quién no lo declara? ¿A nosotros? No es proporcional con la actividad económica que quiere llevar a cabo. Entonces, oye, fíjate que mi cliente me está pidiendo saber por qué va a vender una casa o un terreno 20, 30 millones de pesos, pero no está ni la empresa a nombre de él, que es alerta de 24 horas. Claro, y no lo ven. Y no lo quieres voltear a ver, o sea, ya ni siquiera hablamos de los otros. Donatarias, lo mismo. Cuando el donativo recibido de quien sea, no es acorde al nivel de ingresos declarado por parte del sujeto. ¿Y qué donataria pide? El nivel de ingresos para verificar. Oye, es que es el justito. Híjole, pero me está dando el porcentaje, es parte de una planeación. ¿Debo de aceptarlo? Dice la Unidad de Inteligencia Financiera en la guía emitida. No deberás aceptar el donativo bajo determinadas circunstancias. Entonces, por eso reitero, cada una tiene metodologías que son distintas y que tienen que revisarlas, ¿no? Claro. Igual nos pregunta Juan Arturo, ¿el compliance y la administración de riesgos es lo mismo? No, permítanme separarlo. Aquí está la gestión. Si yo lo quisiera acomodar tengo el presidente del consejo de administración o la alta dirección, al lado debería de tener un consejo de auditoría y al lado tengo algo que se llama unidad de riesgos o departamento de riesgos. El departamento de riesgos tiene a su cargo la verificación de todos los riesgos potenciales, inherentes, estratégicos, operacionales, compliance. Oye, el compliance, sí, el compliance es un piquito de todo este mundo, La administración de riesgos son las mecánicas de evaluación, permítanme decirlo de esta forma, para poder determinar el acercamiento o el estrechamiento al riesgo en cada uno de estos rubros. Tú haces administración de riesgos, que se compone de la identificación del riesgo, de los sistemas de evaluación, administración del riesgo, control del riesgo y tratamiento de riesgo. Esos son los puntos que conlleva un sistema de administración de riesgo, ¿de acuerdo? Hay quienes, a mí por ejemplo me gusta más que ir directamente a administración de riesgo así, me gusta primero hacer matrices de relevancia, creo que es primero ver qué tan relevante es un tema para poderlo colocar debidamente en la matriz de riesgo, pero recuerden lo que acabo de decir, la matriz de riesgo ya nos dijeron, esto es muy sencillito, vamos a hacer algo más interesante, pero espero con eso haberlo respondido, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias, Carlos. Perla Reyes, ¿en qué consiste exactamente la gestión de riesgos? Ok, la gestión de riesgos es un sistema, de hecho el nombre correcto es sistemas de gestión de riesgos, es un sistema, ¿no?, que vas a llevar a cabo a través de manera global, o sea, es el sistema a través del cual tú vas a colocar todos los potenciales riesgos que tiene una organización y vas a observar sus comportamientos, estoy diciéndolo coloquialmente, perdón, la gente que se conoce de riesgos, vas a observar coloquialmente el movimiento
movimiento de todo aquello que afecta a tu organización. Ejemplo, cuando yo voy a llevar a cabo y mi empresa es de construcción, yo voy a decir, a ver, mi empresa va a construir inmuebles, volteo y tengo que ver todo aquello, o voy a enlistar, hago un proceso de administración en el cual yo veo que requiero licencias, permisos, que necesito inversionistas, o sea, no nada más lo legal, sino que todo aquello que circunda, cómo puede afectar. Un sistema de gestión de riesgos te va a decir cuándo se puede detonar el riesgo, cuál es el efecto económico que tiene el nivel de riesgo. En las fechas, cuando tú haces debidamente un proceso de tu proyecto, te va a decir cuándo se puede presentar el evento más catastrófico, el importe económico que se puede generar. O sea, cuando ustedes hacen el mapa de calor, que son a lo mejor estos semaforitos de colores, no nada más es de, está en rojito, en amarillo, no. Me tienes que decir, a través de agregarle elementos económicos como curvaturas beta, delta, dónde está específicamente el factor de riesgo y dónde me lo voy a encontrar. Y ahora sí, aplico elementos mitigantes, ¿de acuerdo? Bueno, elementos de tratamiento de riesgo. Eso es más o menos para lo que es una visión. Dentro de eso, mucho se ha confundido en el compliance. Y yo nada más, como les digo, voy a ver cómo me vinculo con 69, necesito ver cómo se determinó la política fiscal. ¿Por qué decidieron comprar facturas? Oye, ¿cuál es un error? A ver, ¿cómo decidió la asamblea o la gerencia la política fiscal? Vamos a hacer este proceso, esta planeación. Ok. Vamos a hacer esta operación. Oye, operativamente, ¿cuál fue el error? Oye, contador, oye, tesorería, ¿por qué pagaste 80 veces el servicio de logística? ¿No? O el servicio administrativo cuando tú tienes un proyecto debido y dijo que solamente ibas a pagar 20 millones y te llevaste 100 millones de pesos. ¿Cómo es que no notificaste? Hay un error en los procedimientos. Tú no seguiste, porque en estratégico los socios van a decir, no, solamente 20 millones de logística y no más. Y en operativo sí pagas, es que el contador, el asesor dijeron, aquí vota el factor de riesgo de compliance fiscal o de temas fiscales, se va a identificar, ¿no? Hay un subprecio respecto a una verificación, no hay soporte, ¿cuál es el evento adverso? Que haya un incremento en la deducción, pero es una deducción indebida. ¿Quién tiene que mitigarlo? ¿O quién tiene que tratarlo? El compliance. Un riesgo que nació en lo estratégico, se cumplió en lo operacional. ¿Quién lo mitiga? El cumplimiento normativo. Por eso reitero, si tú ves solo compliance y no entiendes esta parte, ¿qué tienes que hacer? Oye, por tema de compliance, dice que cuando me asemejo a un delito fiscal, yo debo tener conductas previas en responsabilidad penal. ¿Qué debo de hacer? ¿Quién es el tesorero? ¿Qué? Preséntale denuncia al tesorero, presúntale denuncia al contador, al asesor. ¿Por qué? Porque ellos violentaron, por eso hice un proceso escalonado en las tomas de decisiones derivadas de la gestión. Oye, comisario, te aviso que derivado de lo que hemos detectado se violentó los protocolos fiscales que se tenían en el proyecto para hacer una deducción de manera indebida y se le debe de informar a la asamblea. Y la asamblea dice, no procedan penalmente. Chaparrito, detéctalo, es para eso. Por eso les digo, cuando ustedes ven el universo de riesgos y quieren ver solamente lo fiscal, pues se pierden de toda esta parte que conlleva. Un ejemplo que para mí es el más claro. Oye, es que necesito, tú, por ejemplo, en algunos temas, en algunos colegios, no voy a decir cuáles, te dicen, oye, ¿quieres ser catedrático? Sí, necesito tu RFC porque necesitamos ponerlo en la constancia. ¿Por qué mi RFC? Digo, no está mal, pero ¿por qué mi RFC? Pues no sé por qué, hasta la fecha sigo sin saber, ¿no? Oye, ¿ya viste que el INAI dijo que el RFC es un dato personal confidencial con tintes de sensible? ¿No lo puedes divulgar? Es que yo quiero para que sea más bonita mi constancia. Eso no puede ser. Un ejemplo más claro, cuando nada más ves así. Oye, Elic, es que necesito para pagarte que me mandes tu carátula de tu banco. ¿Mi qué? Mi carátula de tu banco, necesito que me la mandes. Tu opinión de cumplimiento, pero la opinión de cumplimiento es un dato personal sensible, bueno, no sensible, sino financiero, que se asemeja, ¿no? Ok, con gusto te lo mando. Mándame tu aviso de privacidad donde me digas que es un dato personal financiero y necesitas recabar autógrafamente la firma. ¿Y la opinión de cumplimiento lo mismo? Perfecto. ¿Qué dice tu aviso de privacidad?
No, nada. Oye, Lick, pero son papeles que son de la relación de prestación de servicio. Sí, pero en datos de prestación de servicio dice que solo será el nombre, el correo electrónico, el teléfono y el cargo que se ocupa siempre que tengan relación con el puesto. Todos los demás sigue protegido por la norma. Otro en riesgos fiscales, si quieren que lo veamos. ¿Tu aviso de privacidad dice que trasladas información? No, Lick, nosotros no trasladamos, recibimos y nada más. Y Compaq y COI, cuando les pides que me facturen y me emitan el CFDI, ¿qué no estás trasladando información a un tercero? ¿Tienes alguno de estos servicios? Sí. Ok, necesitas tener un oficial de cumplimiento para temas de datos personales, porque lo estás trasladando y es obligación en el marco normativo. ¿O qué piensas que miscelánea y esto nada más es? Eso pasa cuando mi visión es así. No, yo solamente lo fiscal, ¿no? Entonces, ya tuvieron un tema de compliance fiscal, ya no me voy a meter en eso, pero lo quiero dar en esos ejemplos para lo que me preguntaban, porque es un entorno global de donde desde pueden devenir hasta las tomas de decisiones. Oye, ¿quién implementó la política de que necesitabas la opinión de cumplimiento? ¿El SAT? Hasta el momento yo no he visto en dónde. Pero si ustedes me dicen, en tal artículo dice que le tengo que pedir la opinión de cumplimiento adelante, es que genera materialidad. Eso no es materialidad. Perdón que se los diga. ¿Quieren ver políticas de materialidad? Dice... El Foro Global dice claramente, para la generación de materialidad fiscal se requiere implementar procedimientos de sostenibilidad al amparo de la ISO 21000, en el cual se razone cada una de las relaciones jurídicas que se tenga con sustento en los principios existentes en la misma. Y derivado de eso se le debe dar un razonamiento a cada una de las actuaciones de la empresa. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo hace 14 años y todavía me dicen que materialidad son contratos, es la opinión de cumplimiento. Ahí está el proceso y protocolo como tal. Nosotros lo hemos hecho una sola vez, ¿no? Hicimos el programa de compliance fiscal, empresa nuevecita, lo presentamos diciéndole, mira, en este apartado va a ser, de aquí a aquí voy a tener este contrato, de aquí a aquí estas fotos, de aquí a aquí este entregable, así. Y la respuesta del SAT, ¿saben cuál fue? Nosotros no somos la autoridad competente para emitir que es materialmente compatible. Dices, bueno, ¿no? Que tú me dices después de materialidad. Claro, lo sustentamos debidamente en los tratados internacionales, en ISO, en muchos otros elementos, pero es como se tiene que razonar esos elementos. Digo, ya no me quiero meter en compliance fiscal, pero que hay muchos, pero más o menos es así, por eso es la gestión de riesgo, es una visión total. Yo no puedo ver temas fiscales, laborales, PLD, contratación de personal. En estos días voy a dar un tema, por ejemplo, de contratación de personal, que nos están pidiendo para Colombia, y dicen, es que queremos ver. Sí, en el Estado mexicano, en los últimos 2 años, señores, en las empresas han entrado muchas personas de cárteles a trabajar. Oye, ¿cómo? Sí. Es que no los revisas ni a tus trabajadores, como tienes a la persona que te trae a quien quiere, ¿no? Porque es el que le llega con tal de cobrar, pues no mitigas ese factor de riesgo. Desde ahí, si ustedes quieren implementar factores de riesgo, es quién está dentro de mi empresa. O porque desde socios. Urge cubrir el puesto. Fíjate que una vez les voy a contar una anécdota en un despacho que trabajaba. La gerente de fiscal me decía, es que esta chica, esta contadora no, y esta chica no, y no, y no. ¿Y sabes qué? ¿Por qué acabamos? Que no era contadora. Digo, fíjate, error de quien te la puso y error tuyo. ¿Cómo no se dieron cuenta? Era administradora y la tenían haciendo contabilidad. No, es que muchos años, pero yo no soy contadora. Errores, ¿no? Es que tomé un curso de contabilidad básico, ¿no? Errores, ¿no? Te generan gastos sumamente. Claro. Tenemos otra pregunta de Jorge Mario Vega. ¿Cuál es la función de un comisario en una empresa? Revisar toda la actuación que tenga la administración de la organización, o sea, ver en qué gasta, ¿no? Es como el auditor, si ustedes lo quieren ver así, pero es la primera revisión, en qué gasta, que se cumplan los proyectos existentes. Las finanzas principalmente será el vigía, o sea, cuando hay una práctica de carácter indebida, notificar directamente, ¿verdad?, a la organización. Dice que es el garante, así lo dice la tesis, es el garante del patrimonio de la sociedad y del patrimonio de los accionistas. Entonces creo que ese es un tema muy importante, ¿de acuerdo? Sí, claro. Y bueno, también Judith Cano. Entonces, aunque no rebase el umbral y su ingreso no sea acorde con el monto, ¿hay que hacer una alerta de 24 horas? Como tal, digamos que tampoco, ¿no? Estaríamos en presencia de hablar primero si hay una actividad vulnerable, ¿no? Si esa actividad vulnerable se lleva a cabo, ¿me explico? O sea, dice que cuando hay hechos o indicios, ¿de acuerdo? Entonces, habrá que verificar que es un hecho, que es un indicio, pero la realidad es que sí, ¿no? Si tú eres una actividad vulnerable, ahora que están de moda con el tema de los REPSES,
pues sí es muy importante que los puedan ir verificando, ¿verdad? Y las alertas son importantes. Y muchas veces van a escuchar, es que no hay multa por alerta 24 horas, y yo coincido. Hay vinculación a proceso. Multa no hay. Si lo único que nos preocupa es la multa, amiga, no hay. Pero la vinculación a proceso es muy importante. Las reglas de carácter general dice que las reglas de carácter general se otorgan para aportar elementos de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, habría que verificar si somos actividad vulnerable primero y si estamos en los supuestos. No es nada más porque sí. O sea, hay un catálogo importante de actividades y de hechos que creo que tendríamos que considerar. Sí, claro. Sí, y bueno, ver el todo, ¿no? Como comenta el licenciado Carlos. También Juan Arturo Guzmán, ¿qué profesión o cómo saber a quién contratar para la administración de riesgos? Porque todos los contadores ya no quieren contar contabilidad y quieren hacer administración de riesgos o compliance, pero ni siquiera saben sacar la opinión de cumplimiento de eso. Sí, la Miren, verdad es que... Yo creo que yo les voy a contar mi experiencia. Yo llegué a temas de gestión de riesgo, siempre me dediqué a la parte fiscal desde que era estudiante, y luego vino PLD, y luego dije, hay otro mundo que se llama gestión de riesgo. Y cuando no yo he explorado. No he explorado. Ahorita estoy estudiando mi tercera maestría en riesgos, y lo que les puedo decir es, la primera fue porque dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La segunda dije, ya le entendí, ¿no? La primera es gestión de riesgos global, la segunda es con especialización en fraude, blanqueo de capitales, y la tercera que estamos haciendo es ya gestión de riesgos aplicada a marcos de compliance. Pero el punto que creo que es el más importante aquí es, cualquiera puede ser un gestor de riesgos, pero mi punto es, pues tendrían que conocer, mínimamente estar una certificación ISO 31000, porque son los que hacen la administración de riesgo. Y paralelamente, pues ahora que se certifiquen en ISO 37301, o como tal, pues sí entrar a marcos de análisis. No es control interno. Cuando empiezas a ver gestión de riesgo, vas a ver que gobierno corporativo deriva de ahí, que compliance deriva de ahí, que control interno deriva de ahí. O sea, sí, coincido también en que el contador ya no quiere ser contador, ¿no? Y es una problemática también a nivel nacional que hay universidades donde ya no se abre de momentos la carrera de contabilidad, ya no quieren los chicos estudiar contabilidades, ¿no? Pero yo creo que es una función propia. Y ahora, aunque tú sepas riesgos, o sepas leyes, o sepas, creo que también es la ética de uno decir qué sí puedo y qué no puedo. O sea, que hay cosas que te van a superar, ¿no? Dentro de gestión de riesgo, por ejemplo, hay una parte que son todos los temas de seguridad, ¿no? De seguridad en el ambiente, seguridad. Yo, por ejemplo, no sé de emisiones de gases, no sé sistemas contaminantes, ¿no? O sea, tengo que allegarme, esas son las herramientas de asesores oportunos en cada uno. Sí creo que el contador puede pugnar. Yo le sugeriría, en México yo no observo que haya un tema de gestión de riesgos, no lo detecto de momento. Hay cursos como esporádicos, creo que Colombia, la Universidad Javeriana es una opción, España, en Torta, que está todo en línea, creo que es otra opción, pero sí los invito a que se metan, porque van a entender de una manera totalmente distinta el margen de compliance. Y no hay libros, por desgracia lo quiero dejar claro, no hay libros en materia de gestión. Hay muchos que ustedes van a ver de compliance, porque fue el boom a nivel mundial derivado de que en 2014 salió la ISO 19600 y luego la 19601 para temas de compliance penal, y todo es compliance, pero en materia de gestión de riesgos, un gestor de riesgos va a decir, el compliance es un pedacito de todo lo que yo tengo que ver. Entonces, sí los invito a conocer pues lo grande, ¿no? Irme directamente a un punto, creo que no sería lo más debido. Sí, claro, y que sea objetiva la parte de la enseñanza, esa retroalimentación de la información, porque como habíamos comentado en un principio, ¿no? Hay ciertos cursos, o como se le llamen, diplomados, que lejos de guiar y instruir de manera adecuada, como que no dejan muy claro, y si nosotros nos dedicamos a dar la asesoría, pues la vamos a dar mal, ¿no? Sí, yo creo que no está mal. O sea, creo que algo que tenemos que hacer, sobre todo los que están preparando, por ejemplo, para oficiales de cumplimiento. Reitero, el oficial de cumplimiento es de un rubro, ¿no? De un pedacito a temas legales, que claro, está bien, pero él no te va a ver estratégico, él no te va a ver reputacional, él no te va a ver de mercado, él no te va a ver algunos puntos. El oficiales de cumplimiento que se están haciendo en tantos foros con su amigo David, ¿no? Que tenemos los seminarios en Top Compliance, en YAO y toda esa parte, yo veo legal, ¿me explico? O sea,
Sí, pero tienes que entrar con la comprensión de que a lo mejor tú no le sabes de la parte operativa, ¿no? No sabes de la parte estratégica. Entonces tienes que entrar con esa conciencia de esos puntos. Y si nosotros enfocamos la gestión de riesgo en márgenes de compliance, también es entender que, como dice, hay algo que a mí me gusta mucho, dice que el hombre valeroso o el hombre valiente acepta el riesgo sin quejarse, y el hombre prudente lo lleva a cabo a través de elementos mitigantes. O sea, si tú eres valiente y dices, no va a pasar nada, está bien, nada más después no se vale quejarse. O sea, cuando tú eres un oficial de cumplimiento, escuchaba tu programa cuando estuvo David, y decías que les estorbamos. Sí, no, es que creo que hay que saberlo también decir de esta forma. Es que yo no es que no quiero que produzcas, el problema es que tú quieres producir fuera de lo que es tu margen de actuación. El ejemplo más claro, Eli, es restricción de efectivo en lavado de dinero. Sí. Oye, es que tú no quieres que yo venda coches. No. Vende el coche, nada más que en efectivo solo puedes hasta 3,210 sumas. Pero es que es muy poquito. Mi compadre, otra vez tu compadre. Pero tu margen de legalidad es esto. Yo no te estoy diciendo no. Yo te estoy diciendo, vende hasta 3,210 si es lo que quieres, pero 3,210.01 te lo tienen que pagar de otra forma. El punto 01 va en pago de otra forma. Eso es lo que creo que hay que enseñarle al inversionista. A ver, en la legalidad es esto. Oye, es que entonces cuando la PTU no me quita la utilidad, es que nunca fue utilidad. ¿Cómo no si yo me la llevaba? Perdón, te maleducó tu asesor. La PTU que le quitabas a tus trabajadores es una conducta de carácter ilegal, y mira, ese es el punto que a veces creo que como asesores no les transmitimos. Es decir, esta es fierita, todo lo que quieres hacer dentro de esto, hazlo, pero no me pidas hacer algo fuera de ese margen o con la conciencia del riesgo, ¿no? A veces a mí cuando nos dicen, creo que a todos hemos vivido algo que nos digan, ¿y qué tan probable es que me revisen? No, bueno. Sí. ¿Quién sabe, no? Pues, ¿cómo lo puedo saber? O una empresa familiar que también dicen, es que llevamos tantos años trabajando así. La empresa de mi papá tiene tantos años y desde que yo también la estoy llevando no he tenido una sola revisión, una sola auditoría, un solo requerimiento de la autoridad, pero tiene un megafoco rojo e impresionante, enorme, en el que, o sea, no lo ve y piensa que pues puede seguir operando de la misma forma. Yo creo que los riesgos son como las herencias y los divorcios, ¿no? A mí siempre nos da risa cuando estudiamos leyes, abogados no me dejan mentir, siempre nos dicen, en las herencias siempre hay uno. Y a veces los padres dicen, no, mis hijos, siempre hay uno de verdad. Porque a veces tú puedes decir, mis hijos así, ¿no? Pero la nuera, el yerno, tú no sabes. Los niños, o sea, ese siempre hay uno. Y ahorita me estaba acordando del meme del divorcio, ¿no? Nadie quiere los abogados hasta que el amor de su vida les quiere quitar la mitad de sus bienes. Es exactamente lo mismo. Contento un factor de riesgo. Esto es aprender a hacer las cosas debidamente. Es eso lo que te estamos queriendo enseñar. No te estoy, oye, ¿me vas a ayudar a disminuir? Sí. Ejemplo, no voy a hacer nada de lavado de dinero porque el abogado o el fiscalista o el contador ya me dijo que no es necesario hasta que me llegue la revisión y me lo gana. Sí, claro, son posibles ganar las multas, pero ya te dijo que vas a garantizar. Sí, eso no lo ven. Oye, ¿cómo? Ejemplo, ¿no? Llegan 1 o 2 meses en automóviles, 16 millones de pesos. Pero me dijo que me lo ganaba. Claro, con todo gusto, pero necesitamos garantizar 16 millones de pesos. Así que métele por lo menos 2 años que me aviento del juicio, pues una fianza del 4% de 16 millones. Oye, ¿cómo una multa de 4? Pues sí, o sea, como 1.600.000, 2 millones te vas a aventar en multa, en garantías. No, te salía más barato implementar un programa de cumplimiento de la materia de lavado, en el cual tuvieras tu manual, capacitaras a tu persona, hasta pagar salario para que un experto te lo hiciera o un tercero capacitado. Pues es que el abogado me dijo que lo ganabas. No, sí te lo va a ganar, pero la fianza no te la puedo quitar. Eso es lo que a veces tenemos que generar. Y también genera ventajas. Ejemplo. Cuando llegamos, y escuchaba a Margarita que decía, es que muchas veces nos llegan y nos dicen como que vamos a quitarle los puestos y venimos. Pues perdón, yo difiero a lo mejor lo que decían. La respuesta es sí, porque cuando yo llego y empiezo a hacer perfiles de puesto, me doy cuenta que el gerente no hace nada. O que tengo 3 secretarias para que no hagan o hagan una sola, tiene la carga de lo mismo. Entonces, ¿qué haces, señor empresario? Le acabo de achicar su organización porque usted no necesitaba este monstruote de organización. Claro. Le voy a recomendar un sistema específico que ya hace determinadas funciones, actos.
Y sí, claro que sí se achican o se pueden agrandar. Es muy difícil, ¿verdad?, que se agranden los procedimientos, pero los vas a detectar y te vas a dar cuenta que tienes muchos gastos hormiga, te vas a dar cuenta de sistemas de fraude que existen dentro de las organizaciones, porque porque tú dices, insumos, Eli, o sea, insumos en el cuánto se llevan tiempo hora, ¿no? Cuando tú haces ciertas pruebas selectivas del uso de la computadora adentro, ¿cuánto tiempo fue Facebook? ¿Cuánto tiempo fue WhatsApp? ¿Cuánto tiempo fue factores de música? Tus sistemas de descarga electrónica, la visita, la verificación, o sea, todo eso claro que lo va a determinar y te voy a ayudar a generar entregables. Oye, entonces después no le tengo que pagar al fiscalista millones por contratos que me acaban diciendo que no son. No, porque vas a hacer el protocolo que tú necesitas. Es decir, tú necesitas un contrato de venta de bienes muebles. ¿No? Me acuerdo mucho de una contadora. Entonces, licenciada, para materialidad tengo que hacer, nosotros vendemos varilla. A partir de 5,000 pesos tengo que hacer contrato. Eso es nuevo, ¿no? Toda la vida ha existido. Toda la vida has necesitado contrato más de 5,000 pesos en bienes muebles. No sabía. El saberlo te ahorra cuántos factores de multa. Aquí lo que tú vas es que el problema en riesgo con las empresas es que el empresario, mientras no ve la multa, siente que no pasa nada. Sí. Siente que lo demás es gasto. Y esa es la visión que se tiene que ser distinta, ¿no? No, y lo peor, lo más riesgoso es el tema de multas y que el empresario quiere entrar con el tema corrupción, ¿no? El tema de la corrupción es también otro tema muy importante. Sí. Si bien todas las empresas que licitan con gobierno, que tienen prácticas con gobierno, pues están obligadas, ¿no? Ahí es en los puntos de, es nuevo, es que la licitación no viene, es que no necesitas que venga la licitación, ya está en la ley, ¿no? Porque esa me tocó apenas una de, pero es que las licitaciones nunca nos han dicho, pues no tienen por qué. 2, es la corrupción interna. ¿Por qué cosas así como, nunca te has dado cuenta que los de ventas son los que tienen siempre, por ejemplo, en ventas de construcción, ¿no te has preguntado nunca tú, dueño, por qué tu gerente de ventas tiene una casa más grande, un terreno más grande? Sí. ¿Por qué? Pues solo que le dan extra de materiales para temas de construcción para él, o en papelerías, o en sistemas de instrucción. Dices, claro, tienes que voltear y ver. Hoy ese marco análisis, hace muchos años, todavía no estaba como tal el tema de transferencia electrónica. Yo me acuerdo que yo empezaba, hicimos un dictamen en un tema de gestión de riesgo y encontramos, cuando empezaban las transferencias electrónicas para pagar, que la señora les cobraba, eran 1,000 empleados y pasaban a firmar todavía sus recibos, ¿no? Y les cobraba 5 pesos porque ahora era vía transferencia. Entonces, todos pasaban y le daban sus 5 pesos a la señora a la quincena por la transferencia recibida. O sea, se llevaba de 1,000 trabajadores 10 pesos al mes. Wow. Se lo llevó por 3 años. Saquen sus números. O sea, volteas y dices, ¿qué fue? ¡Fraude! Sí. ¿Dentro de la organización? Claro, fraude. Todo el robo hormiga que hay en los meses de diciembre, ¿no? Por ejemplo, que es propenso. El tema de las personas que contratas, de dónde vienen, ¿no? Si no me generan un mayor factor de riesgo, si no. Son familiares de personas políticamente expuestas. Algo que es muy feo, pero perdón que lo tengo que decir porque también lo analizamos, es la zona geográfica de convivencia de la persona no afecta. Ejemplo, tu gerente de tesorería o uno de los chicos que hacen transferencias en tu empresa vive en una zona de alta peligrosidad donde está detectado que hay sistemas de extorsión. Oye, no es que él te vaya a querer robar, es que es potencialmente que si estás en una empresa grande, lo van a extorsionar para sacar flujos de efectivo. Oye, dicen que lo tengo que discriminar por código postal. No, es que mitigues tu riesgo y, pues, perdón, claro, tienes que tener ciertos niveles o conciencia de esa parte, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de Juan, dice, ¿el gestor de riesgo dónde entra en el consejo de administración o con los socios accionistas? Bien, la gestión de riesgo le reporta de manera directa al consejo de administración, esa es la función principal, ¿de acuerdo? Le reporta al consejo de administración y él a su vez puede en la asamblea presentar las propuestas de cambio o de posibles políticas que se van a generar. Si me lo permiten esquematizar, sería consejo de administración, tiene una alta gerencia. Lo primero que hacemos es, cada director nos tiene que decir cuáles potencialmente son sus principales riesgos. Se los enseñas y él te cataloga, haces el acumulado tú como oficial de cumplimiento. Esa es la principal función del oficial de cumplimiento. Detectas en cada una de las áreas, observas, determinas políticas, cambios y los propones. El oficial de cumplimiento no lo va a hacer por sí, lo va a proponer al comité de integridad, al comité técnico, que está conformado por un socio por lo menos, por un miembro de la administración
y pueden estar los demás gerentes o solamente algunos de ellos o uno de los socios, ¿de acuerdo? Y el oficial de cumplimiento. O para ciertos temas vas a traer a uno de los niveles gerenciales para que te ayude. Es más o menos como se estructura, ¿de acuerdo? Y esa es la función, porque muchos dicen, es que el oficial de cumplimiento, él no es policía, yo siempre he dicho, el policía es el que va a capturar, el oficial de cumplimiento es investigador. Revisa, observa, informa. Oye, es que el oficial de cumplimiento se debió de haber detectado. No lo vean en la parte de lavado de dinero porque ahí le dieron funciones. Un oficial de cumplimiento de la empresa observa, verifica, confirma, propone. Esas son las funciones principales. El oficial de cumplimiento no va a ser la talacha del comisario de la sociedad. Claro. Porque dice, ya tengo oficial, entonces él es su carga. No. Él le dice, hey, dentro de los temas fiscales detectamos estos puntos, te los paso, porque tú tienes que rendir ciertos informes, ¿no? Entonces es más o menos como la estructuraría. Sí, claro. No sé si tengamos más preguntas. No, muy bien. ¿Ya no? Sí, amigos, pues los invitamos a seguir participando o que nos compartan alguna vivencia que tengan, ¿no? También de eso nosotros aprendemos mucho. Claro. Luego, cosas que uno ni siquiera se imagina. Y ahorita que hablaste de memes, me acordé de uno que anda circulando mucho que dice, para un asesor patrimonial, ¿cómo puedo proteger mi patrimonio, no? Y dicen, no construyas en el terreno de tu suegro, claro. ¿no? Cosas tan sencillas que tú dices, ¿no? Pues... Es que en general hay muchas cosas que son muy sencillas, claro, hay muchas cosas que son muy sencillas y en esta parte te digo, cuando tú eres gerente de riesgos o gestor de riesgos, de verdad nada más estás viendo. Hay un pasaje, ¿no? El pasaje de Sísifo, que dice que es lo mismo que un oficial de cumplimiento. Sísifo fue castigado por Zeus por su traición, todos los días tenía que subir una piedra y todos los días Zeus se la tiraba. Porque ese es el oficial de cumplimiento, todos los días va a ir cargando, nadie lo quiere porque él está observando periféricamente, pero el oficial de cumplimiento tiene que ir pasando y decir, ahí falta un antiderrapante, ¿por qué? Por temas de seguridad en el trabajo, nos falta proyectar o nos falta colocar el aviso de privacidad, adicionalmente no hemos visto el sistema de proyecto, estamos en la etapa tal, los proveedores, o sea, tienes que voltear a ver periféricamente. Hay algo que se está sumando en materia de sistemas de gestión de riesgo y reitero, los que se van a certificar en 37.301, que no es nuevo, pero que es fundamental. Las partes interesadas. Dice que toda empresa deberá razonar sus tomas de decisiones en razón de cómo afecta a la parte interesada, autoridades, socios, trabajadores, proveedores, clientes. Se tendrás que llevar a cabo un margen de razonamiento. Yo no quiero pagar impuestos, perfecto, ¿cómo le vas a afectar al SAT? Con esa estrategia, ¿cómo vas a afectarle al SAT? Sí. Oye, no quiero pagar la PTU, perfecto, ¿cómo afectas a los trabajadores? Porque PTU yo no dejo claro, pero muchos trabajadores hoy tendrían que voltear a ver con la reforma y decir, ¿cuántos años tengo? Oye, ¿esto fue un fraude? Ahí lo dejo, ¿no? Y hay quien ya lo ha intentado, bueno, ahí se las dejo. O sea, tienes que voltear y ver de dónde va a venir, cómo afectas tú en cada una de las tomas de decisiones. Lo hago, pero es como dicen, a veces también es claro, no se vale hacer programas de riesgos o de cumplimiento con lo base. Cuando es un programa de cumplimiento con lo base, no permites observar todos los márgenes o beneficios que tú vas a captar en tu organización, ¿no? Reitero, partiendo de la reputación. El problema es que cuando tú partes del entorno económico, va a ser muy complicado, va a ser sumamente complicado. Necesitas ser muy claro en qué es lo que quieres o a dónde quieres llevar a tu organización, ¿no? Porque eso es la función principal. Cuando tú implementas un programa de compliance, no es lo mismo que implementar un sistema de compliance. Un programa de compliance hay muchos en el mercado, está en Facebook, los venden de a $1,000 si quieren. Programas de compliance, ¿no? Perfecto, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Eso es tu programa de compliance, pero no es lo mismo que un sistema. Un programa es políticas que vas a conjuntar. Un sistema es la forma de comportarte en el seno de la organización para dar el debido tratamiento a cada una de las funciones. Ejemplo, en prevención de lavado de dinero. Un tema de compliance es, pues yo sí tengo mi manual, ¿lo cumples? No. Ejemplo más claro para darse cuenta si lo cumplen o no. ¿Cómo revisan las listas negras? O cómo revisan las listas otorgadas por la UIF. Porque un tema que te revisan es, diga si tiene un programa de verificación de listas. Sí. ¿Cuál es tu programa? ¿Cuál es tu proceso? No, pues es que el manual dice que sí lo tengo ya. O póngale una palomita aquí en el sistema. Ajá, ese es un programa.
No, ¿y para qué quiero hacerlo? Porque si tuvieras un sistema, el sistema te va a decir que el revisar las listas te está cuidando de que tú tengas una operación con una presunta persona que tiene un vínculo con la comisión del delito de lavado de dinero. Pero tú dices, prefiero palomear para llevar a cabo la venta del inmueble, del coche, la prestación del servicio, que llevar a cabo el margen de análisis. Esa es la diferencia. Oye, cada uno de los puntos, por ejemplo, hablando del tema de ley, muchas veces nos han dicho, no, es que es una ley de carácter administrativa. Yo me incluyo dentro de los que yo decía esa barrabasada, ¿no? La Corte ya dijo, es una ley de carácter penal, y tiene razón. La ley dice proteger al sistema financiero y a la economía nacional. Y muchas veces lo confundimos y decimos, el delito tiene el mismo objeto. No es cierto, el delito es otro el bien jurídico tutelado. Protejo el sistema financiero y economía nacional a través de la implementación de un marco de coordinación interinstitucional que tenga como fin recabar elementos útiles para prevenir y perseguir el delito o los delitos de lavado de dinero. ¿Quién no te dijo qué importancia tiene tu... ¡Ahí son papeles! Esos papeles tienen la importancia para perseguir y detectar operaciones de lavado de dinero. Hazle entender al empresario cuál es la vinculación. Es que, Carlos, o sea, perdón, pero mis clientes todos tenemos puros clientes que son sumamente, inocentes, ¿no? Que nunca han hecho algo malo. ¿Y por qué hay tantas personas en 69? Sí. Porque pensamos, a veces decimos, eso no es. Esa es la presunción en la comisión del delito de simulación fiscal o de simulación de defraudación fiscal. Tengo un elemento presuntivo. Y el delito fiscal, el delito de lavado, por mala praxis se persigue basta con que haya un indicio. ¿De acuerdo? Que haya una sospecha del delito. Entonces, si estás en 69, está aquí. ¿Cuántos mexicanos hay en las listas? Pues no sé cuántos, pero mexicanos que lavan dinero, somos el tercer país que más mexicanos tiene que lavan dinero. Pero pensamos que nadie lo va a hacer a través de nosotros. Y no es porque lo hayan inventado. No, de verdad, quienes tienen acceso a las listas del sistema financiero, véanlo. Entonces, mi sistema... Por eso cuando hablamos es que lo primero es la ética, ¿no? Yo recuerdo que en varias pláticas que han tenido aquí han dicho, es que la ética, los valores. Sí, pero es por eso. No es solamente seamos éticos por ser éticos. No, seamos éticos porque hay un margen consecuencial. ¿Eso qué te tiene que dar el sistema? Te estoy pidiendo que cumplas con márgenes de ética, porque si no cumples con esa ética es el debido comportamiento hacia tu sistema de gestión. Si tú no cumples hacia tu sistema de gestión, por eso el punto de la cartita, ¿no? De que firmes una cartita en la cual se asocien. Claro, porque es que sepas cuál es. Por eso tienes que capacitar en el código de conducta por los valores. Claro, para que comprendas que esa falta en revisión de una lista te puede vincular al delito. Pero no hay multa. Es que no hay multa. Que no va a haber multa. Es vinculación al delito, ¿no? Ahorita que hablaban del margen del indicio, ¿no? ¿Por qué? Todos, ¿te acuerdas del PAR? El famoso PAR, el programa de autorregularización. Sí. Fíjense en materia de gestión de riesgos, ¿no? Es que ya viene el PAR, ¿no? Viene el PAR y todos nos vamos a subir, o se pensaba que muchos iban a subir. Yo siempre dije, fíjense en los puntos de salida del PAR y no en los puntos de ingreso. Los puntos de ingreso eran que estuvieras inscrito, ¿no? Que tuvieras tus datos al día antes de la inscripción. Pues sí, pues me acabo de inscribir, ¿cómo no? Ajá. Que estuvieras al corriente en tus avisos de 2019 y ya. Y decías, uy, qué sencillo es esto, ya puedo entrar al programa. Y los temas de salida, los temas de ingreso es que sí, que estuvieras al corriente en 2019. Y los temas de salida eran similares, ¿no? Nada más que me agregaron uno. O sea, así como era que estuvieras inscrito, que tú estuvieras al corriente en 19, un punto del PAR era que no estuvieras en la comisión de alguno de los delitos tipificados en la ley. Y entonces dijeron, claro, yo no estoy. Sistema de gestión de riesgo. ¿Por qué? No estás, perfecto. Número 1, ¿cuántas INES te faltan? 20, ¿no? ¿Cuántos CURP no tienes? 20. ¿Cuántas constancias de beneficiario controlador no tienes? 20, ¿no? Ok. Avisos y el asesor. No, los avisos sí los mandamos para que no sea la multa grande, nada más la del papeleo es lo que vamos a conjuntar. No, avisos sí presenté. Artículo 62, fracción segunda. Cuando de manera dolosa sea colocado en un aviso información o documentación o deba ser incorporada en un aviso, es una penalidad, es el delito.
¿Qué información? Dijiste tú en el aviso que no había beneficiario controlador cuando le estás manifestando a la autoridad que no tenías ni la constancia, es decir, que nunca lo cuestionaste. ¿Cómo pusiste en el aviso que no había si no tenías el dato? ¿Qué genera? Hay una conducta dolosa, le acabas de confesar el dolo, y eso es lo que está pasando en los PAR cuando lo revisan. ¿Qué hubo? Un modelo de compliance sin haber un sistema de gestión del riesgo de compliance. ¿Por qué? Porque nada más te quedas aquí. Yo lo que te digo, cumplir por cumplir. Y bueno, ya cuando es cumplir por cumplir, pero ya ves que está ese famoso dicho ese de que implementan programas de cumplimiento, ¿no? Esa es famosísima, ¿no? Hago cumplimiento, ¿no? Es que en su mayoría están así, estamos acostumbrados a eso. Bueno, están acostumbrados. Es que hay muchas materias que, digo, con respeto al gremio contable que aprecio y quiero mucho, hay muchas materias que no son, no digo que no son de contadores, no son propias del primer margen de conocimiento. Tendremos que ir a otros márgenes de conocimiento en la profesión que sea para acabar de comprender esos puntos, ¿de acuerdo? Y el abogado igual, ¿no? O sea, pues digo, yo puedo ser abogado, pero no por eso me sé la ley ambiental, ¿no? O no me sé, no sé, competencia económica, que son otras dos marcos normativos que tienen programas de cumplimiento obligatorio. Sí. Entonces, digo, no me siento experto, a lo mejor sí la leo, tomo algún curso, participo, pero si me preguntas en este momento, no soy experto en esa parte. Pero es eso, también aprender a decir, esto no lo puedo. Es lo que siempre he dicho, el gran error que yo he detectado en manera genérica es que las leyes tenemos a decir que las estamos interpretando cuando en realidad lo que estamos haciendo es entenderlas a nuestra forma. Como nosotros, yo leo y digo, es esto, ya interpreté la ley. No, estás entendiendo a tu forma con los conocimientos técnicos que te han formado a ti. Un tema, ¿no? Hablando de lavado, ¿no? Las donatarias son obligaciones de la ley de lavado. ¿En dónde? Siempre he dicho, ¿en dónde? Nunca, cuando ustedes leen el artículo 2, fracción primera, nunca habla de donatarias. O sea, el ser una donataria autorizada por el SAT no es un requisito. Que puedes caer en alguno de los elementos que ahí te dice, coincido plenamente, pero que puedes hacerlo de esa forma, no es como tal. Entonces, ese es el primer punto de riesgo. ¿Quién me está asesorando? Yo como empresario es, ¿quién me está asesorando? Oye, contador, ¿puedes con este tema? No puedo. Oye, ahí también va la ética profesional, ¿no? Sí, es que yo siempre he dicho que yo protesté a cumplir y hacer cumplir la ley. Seguramente me ha fallado en un momento, ¿no? Pero eso es lo que protestas, ¿no? Entonces, desde ahí entra ese valor ético de sí lo puedo hacer, ¿no? Es que la lucha económica tiene ese otro factor, pero el margen de responsabilidad es importante. Por ejemplo, en la parte corporativa lo que hoy estamos haciendo es, ¿asesor, usted propone esto? Sí, perfecto. Porque ya sabes que todos hacemos cosas que no son malas, que no detecta nadie. Y lo que me he topado en 2 o 3 situaciones es, perfecto, entonces por favor firmemos una transacción en la cual si mi cliente se ve vinculado en ciertas conductas, usted responde, si se bloquea la cuenta bancaria, usted dará una mensualidad de esta cantidad, que son los gastos fijos, porque tendrá la cuenta bloqueada. ¿Y qué te dice el asesor? No, es que, pues estás seguro de lo que me estás... Por eso yo pensé preguntándote si usted estaba seguro. Yo no le vengo a cuestionar su estrategia, en lo más mínimo. Yo no se la cuestiono. Solo garantícelo. Nada más que ya lo escuché, entonces, como usted, por eso le pregunté, ¿está usted? Sí, estoy seguro. Entonces, ¿por qué es la parte corporativa en materia de gestión de riesgo? Usted en bloqueo de cuenta bancaria en XY, usted le va a pagar pues lana, los gastos fijos que él tiene, usted va a responder los procedimientos administrativos, mercantiles, civiles, penales que se van a derivar, esta parte, y una indemnización, porque mi cliente tiene derecho a una indemnización en razón de que usted lo puso en esa puesta en peligro, garantizando que no hay prueba. ¿Sabes qué pasa? No, es que eso no. Entonces no estamos tan seguros de lo... Es que la autoridad siempre está... Esa es la función de determinar el riesgo. Ven cómo no hay una planeación completa, ¿no? Que se tiene que generar, ¿no? Entonces, pues esa sería. El empresario pues siempre busca esa certeza por parte de los asesores, ¿no? Y el asesor que no le da esa certeza y esa confianza, pues es donde pone en duda, y el empresario a veces dice, pues es que entonces esto no es tan real, no me convence tanto, y... o al revés, ¿no? Hay muchos empresarios que luego están con ciertos asesores, con a lo mejor también colaboradores dentro de la empresa, y están acostumbrados a que a todo les digan que sí, o quieren escuchar lo que ellos desean, ¿no? Entonces, cuando uno llega con otras ideas, otra visión, dice, ay, contadora, es que usted nada más me quiere asustar, es que usted quiere que me dedique a temas administrativos, vigilar esto, lo otro, cumplir con lo otro. Yo me dedico a vender, a mí déjeme vender y usted haga su parte, pero tampoco a uno lo dejan trabajar porque hay ciertas personas
que no lo permiten a uno y dicen, es que esto no, y es que esto no, porque son asesores del empresario, de a lo mejor de mucha familiaridad, muchos que le comentaba también son familiares, o muchos asesores que son de mucha confianza, de muchos años atrás, que son amistades que no permiten trabajar de manera correcta. Entonces, ahí también hay un riesgo. Sí, pero es lo que te decía, yo me voy mucho a la parte que juegan, por ejemplo, los médicos. ¿Cuál es el mejor médico? El que te explica debidamente qué está pasando en ti, ¿no? Ese es el mejor médico. Lo mismo es esta parte. Cuando haces esta parte de prevenciones es, a ver, quiero dejarte algo claro. Vamos a poner el piso. Esto es lo posible. Esto es lo legalmente posible. Oye, que esto no es legalmente posible. O sea, yo nada más quiero que no te estoy diciendo que no. Nada más te estoy mostrando que estos puntos están en ilegalidades. Sí. Yo no te digo que no. Yo te voy a decir que esto es todo lo que conjuguemos en esta parte es lo legal. Lo que has estado haciendo... Pero todavía no está. Bueno, eso ya es lo que tú crees. Es lo que te digo, es mostrar. Porque la realidad es que cuando implementas, sí se generan, te reitero, de verdad, sí generan beneficios económicos. A ver, lo traduzco de esta forma. ¿Por qué empresas como Facebook, como Herdes, como, no sé, Televisa, por qué tienen áreas de gestión de riesgo? Habría que preguntar, o sea, cuando tú ves, ¿por qué son esas? Pero son unas empresotas. Son unas empresotas que dicen, necesito un área de gestión de riesgo. Es porque entonces algo hay que tiene un margen beneficioso, ¿no? El día de hoy, ¿a quiénes queremos vernos? En Yao, con David. ¿Quiénes se nos pone de expositores? A Bernardo, ¿no? Que creo que estuvo aquí Bernardo, ¿no? Un oficial de cumplimiento altamente reconocido. A los de Bimbo, a los de Modelo, a los de... Oye, y entonces tú llegas y dices, es que yo quiero aprender de ellos. Sí, no, pero pues esas cosas, ¿cómo? Pues ¿cómo? Pues las haces, por ejemplo, el tema, no me consta al 100, pero creo, alguna vez platicando con Bernardo, creo que él implementó solo en una revista todo el programa de cumplimiento. Sí. Él solito, o sea, no necesitó a más, Él solito, que yo recuerdo, implementó, ¿no? Y dices, pues eso fue lo de las cosas que lo hizo tan renombrado y otros puntos, ¿no? Pero dices, oye, es que sí se puede. El problema es, reitero, que nosotros sí lo hagamos fáciles, pero tenemos que partir de un piso. Porque cuando tú estás hablando de sillones y yo estoy hablando de sillas, no nos vamos a poner de acuerdo. Necesitamos hablar el mismo lenguaje. Esa es la función de la ética, del código de conducta, que en la organización todos hablemos el mismo margen o lenguaje, ¿no? Ese es el tema más complicado. Cuando logramos pasar, el 80% de implementación de sistemas de gestión o de compliance, perdón, se detiene. Claro. Porque el problema con el asesor, con el accionista es, no, es que este no le va a gustar. No, es que esta parte es gasto. No, es como la salud. Yo siempre he dicho, es más barato pagarte un gimnasio desde los 20 años que pagarte un médico a los 40. Porque fueron 20 años por mucho. Oye, ¿cuánto? Es que ese medicamento, 2,000, 3,000 pesos el medicamento. Uy, con 2,000 o 3,000, pues sí, como ahora andan algunos gimnasios. Me daba como para 2 o 3 años, con lo de una cajita que ahora vas a tomar de ahora en adelante por vida, ¿no? Cuando dejas de tomar tu coca, cuando dejas de fumar, cuando dejas de toda esa parte, dices, oye, prevención. Sí. Oye, ¿cuánto me hubiera costado un chequeo normal? ¿Cuánto me hubiera ahorrado? Es exactamente lo mismo, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando uno está enfermo y te quieres atender debidamente, ¿por dónde empiezas? Empiezas por ir con un internista, ¿no? A ver, sí. Hazme un chequeo, ¿no? Todos los que ya casi estamos a los 40, todo me falta, pero ya estoy casi ahí. O sea, todavía estamos jóvenes. Todavía estamos jóvenes, ¿no? Llego y digo, pues con el internista, ¿para qué? Pues para que me digan qué me tengo que atender. Pero aquí el empresario va con el mismo médico. Oye, es que yo soy de los ojos y quiero que tú me arregles el riñón, que tú me arregles... Pues, pero es que él es el de los ojos. Es más, es dermatólogo. O sea, ¿para qué lo quieres para otros temas? Sí. Esa es la problemática. Y si el dermatólogo dice, bueno, sí, yo te puedo recetar, ese es el problemático. Sí. O sea, la función de una empresa tiene que ser muy clara. Iván Sánchez de Inteida, ¿no? en España, siempre pone el ejemplo, ¿no? Del cuerpo. La empresa es un cuerpo a final de cuentas y necesita que todo se mueva. Si tú le preguntas qué es la parte más importante del cuerpo, pues cada área te va a decir yo, no. Todo en conjunto, en su unión, ¿no? Si no llega sangre al cerebro del corazón, pues no hay pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay funciones motoras. Si no hay funciones motoras, no hay articulaciones. No sé. Entonces, esa es la forma en que tenemos que ver a la empresa. Tenemos que verla en ese margen trabajando. El problema es cuando tú dices, es que yo a fuerzas quiero saltar 3 metros, pero mides 1,20. Sí. Es que yo quiero vender y vender. Está bien.
que vende, pero vende bien. No digo que vas a llegar, es que es lo que a veces no se entiende el empresario, vas a llegar a esos niveles de venta, pero vas a llegar con sustento, con base, porque tú ahorita puedes decir, no, yo vendo. ¿Cuántas empresas hemos conocido, amigos, que de repente las ves como crecen? Sí. Y tantito le hace así el SAT, o tantito le hace así una autoridad. Y se desploma. ¿Para qué haces gestión de riesgo? ¿Para qué? Ay, es que, espérame, aquí están mis entregables, claro. Aquí está mi razonamiento como operación, aquí están mis avisos, aquí está. Para eso haces ese margen de contención, para que no tambalees. Para que no tambalees de ninguna forma, ¿no? Pero muchos están ahorita, es que no queremos al SAT, es que eso no lo entienden. No, es que tenemos que hacer un cambio y entender en el tema del SAT que el SAT hace gestión de riesgo. Lo que hace el SAT, oye, es que me llegó que le debo tanto, ¿no? No sé si vieron, a nosotros por ejemplo nos llegó, no voy a decir que no, que le debíamos, creo que 3,000 pesos porque somos SC y no sabía cobrar, ya sabes, ¿no? Pero llegó así, dices, ¿no te sorprende que lleguen tan rápido y cada vez más? Claro que sí, porque tienen un sistema, invirtieron en un sistema computacional específico que le genera alertas, indicadores de cambios, movimientos, si paga IVA, si no paga IVA, si va con retraso o no va con retraso, detectan RFCs morosos en la emisión, en la recepción. Entonces, cuando tú tienes eso y tú estás de, no, es que pues eso es mucho, no. Ese es el problema. Oye, sí, cada vez es más caro ser empresario, sí coincido en eso, que es un costo, pero reitero, es más caro, acá por eso acaba siendo tan caro porque todo te tambalea. Todo te tambalea. Llega cualquier cosa, te tambalea, ¿no? Licitas, ¿no? Vas a licitar y ya me gasté lo de la licitación y de repente te cancelan la licitación. Gestión de riesgos, ¿para qué te lo gastas? O sea, ay, no, es que ya estaba esperando y ni te lo gastas a veces en el proyecto. O con eso financié otro proyecto. Perdón, nuevamente, es una mala educación empresarial. Esto es de este proyecto y esto es de este otro margen o proyecto. Ya sé que van a decir, suena bien fácil, Carlos. No, yo sé que no es fácil, pero es más difícil cuando no creces debidamente, cuando no alineas, ¿no? Ese es el problema, es mi perspectiva. Sí. A lo mejor hablando de manera más coloquial en esta parte de riesgos, ¿no? Se debe tener una educación empresarial porque comentando este tema del crecimiento de las empresas, a nosotros nos tocó hace 10 años, ¿no? Un cliente que llevábamos la parte contable, de auditoría y de pronto como que cambió de asesores porque los mismos socios le pidieron que cambiara y llega a tocar a la puerta hace un año. Contadora, mire, quería, solicitaba de sus servicios, ahora veo que ve temas de cumplimiento y que los manuales y que tema anticorrupción, bla, bla, bla. Pero yo no entiendo por qué me piden todo esto. Y ya analizando la empresa, oiga, es que su empresa creció esto y se lo piden porque tiene negocios con tales empresas, también esas empresas lo requieren, pues es una cadenita, ¿no? De cumplimiento. Como tú dices, ya les piden sus manuales, sus políticas, esto y lo otro. Y dice, no, pero pues es que mi empresa no ha crecido tanto. Su empresa creció 10 veces más de lo que estaba. Y siempre se quedan con esa idea de no, pero ¿por qué? Pues es que a medida que la empresa crece tiene otros requerimientos completamente diferentes, mucho más que tiene que cumplir ciertas normativas en todos los aspectos. Ya entraba tema PLD y ni siquiera se había dado cuenta que se encontraba obligado con eso. Entonces, yo creo que es esa parte, ¿no? De que también el empresario, y también que se convenzan, porque hay veces que uno le puede decir al empresario, tienes que hacer, y se lo enseña a uno, mira, está aquí, y lo dice esta norma, y lo dice esta ley, y lo dice por todas partes, les enseña a uno los fundamentos. No, a mí nunca me ha pasado nada. No, me voy a arriesgar, y así lo dicen ellos a veces, me voy a arriesgar. Llega cualquier autoridad, le voy a dar una entrada. Lo que comentaba, ¿no? El tema de corrupción. Entonces, ahorita todavía hay algunos empresarios que se les hace muy fácil y yo siempre les digo, no, ahorita ya con todo este intercambio en la colaboración de intercambio de información que hay entre diversas autoridades, ya es difícil engañar a todas las autoridades. Yo creo que deben de ponerse las pilas, convencerse y decir, sí, le voy a entrar el tema del cumplimiento, a gestionar los riesgos. ¿Por qué? Porque me va a salir más caro el tema de las multas,
miles de cosas, ¿no? Pues el gasto simplemente del abogado te va a salir más costoso, o sea, del contador, los peritajes, y reitero, ¿no? Las garantías que comentabas. Las garantías, pero también se cometen muchos errores, ¿no? Por ejemplo, que platicamos de PLD, ¿cuántos se dedican a la venta de inmuebles? Que informan inmuebles, pero no informan desarrollo inmobiliario. Sí. Es una absurdidad, o sea, si estás presentando avisos de venta de inmuebles, pues te van a revisar desarrollo inmobiliario. Ah, no, ese no, porque traigo la planeación fiscal. Pues, ¿cómo? O sea, pero entonces, pues de todas formas ya te detectaron, ¿no? Falsas creencias, ¿no? Erróneas creencias de que es costoso. Reitero, para mí es más costoso en la parte de corrección, ¿no? Sí. La mochada va a ser ejemplo, ¿no? Está bien, no presente. Pongamos un ejemplo, vendiste, ¿qué te gusta? 20 casas este año. Te llega la multa en 3 meses, le voy a dar una mochada, ok, nada más que hay que pensarlo. A ver, le vas a dar una mochada de 20 viviendas, de cerca de cada vivienda son 900,000 pesos del aviso, estás hablando de 18 millones de pesos. ¿Cuánto crees que va a ser la mochada? ¿El 20%? ¿Te gusta? ¿Entre el 20 y el 30%? ¿O si estás hablando de 4 a 5 millones de pesos más o menos de la mochada? ¿De verdad crees que un programa de compliance, dependiendo, pero para ese sector, en PLD si quieres, te va a costar 5 millones de pesos? La verdad es que ni siquiera, o sea, no va a ni rozar la implementación, bueno, dependiendo con quién vayan, ¿va? Pero no creo, por mucho que sean así 5 millones de pesos para implementar programas de cumplimiento, pero eso es lo que no ve. No, pero si pasa, lo hago. Bueno, si pasa. ¿Pero qué crees? Después, oiga, pero ¿por qué me agarraron a mí? ¿Por qué ya me agarraron y el siguiente año igual? Pues porque les das tu mochada. Claro. Sí, es sencillo, por eso detectaron. Ya lo agarraron de cliente. Ya te agarran de cliente, ¿no? Entonces, sí es entender esa parte, ¿no? Que creo que cada vez el empresario se tiene que, pues sí, creo que tiene que formarse de una manera distinta. O sea, yo sé que les importa más el negocio y así tiene que ser. Recuerden, los sistemas de gestión de riesgo no son para limitar el negocio, no son para eso. El compliance no es para limitar el negocio. El problema es cuando la vista del empresario está fuera de la legalidad. Esa es la lucha que... Es que me limitas, como dices tú. No, espéreme, es que lo que usted quiere hacer, eso no se debe hacer. Que se puede. No se debe hacer. Y todas esas conexiones con... Es que México es corrupto. Digo, cuando entra la parte moral, pues sí, pero... todos nos prestamos de alguna forma. Estamos en esa lista. Ese es el tema que consideramos. Pero reitero, si a mí me preguntan, mi experiencia es sí la gestión de riesgo, y aparte creo que es algo que cada vez se va a dotar más. Tengo muchos amigos litigantes, excelentes amigos, pero yo siempre he dicho, cuando la autoridad ya se puso los guantes y los fierros, y más fierros en los guantes, y tú sigues queriendo subírtele a pegar a mano abierta, no le vas a hacer nada. Entonces, si la autoridad ya se subió con ilegalidades, si quieren verlo, con inconstitucionalidades, sí, ya se subió con cuestionamientos, con materialidad, con razonabilidad de negocio y demás, y tú te sigues subiendo con los mismos argumentos trillados que ya todos nos sabemos de adelante y para abajo, pues no le haces ni cosquillas, sí, ¿no? Necesitas entrar y hacer que entre un margen de razonamiento el tribunal. O sea, el tribunal muchas veces, sí, pero dale elementos al tribunal, dale un elemento. Mira, yo tengo un programa de cumplimiento, razonamiento, operatividad. O sea, que no hay materialidad. No, espérame, no hay materialidad. ¿Por qué? Aquí hay un razonamiento lógico, verificado. Consulto autoridades, sí, pues distintas autoridades, esto es viable. Oye, eso que me están pidiendo en las actas de asamblea, X, Y, Z, consulto. Cuando yo hago esos márgenes y confusiones, el tribunal lo complicas más porque el tribunal dice, ay, pues sí, pero es que ya preguntó y esto dicen de manera específica, esto pasa. Todo eso es subirse a hacer un margen de gestión de riesgo, hablando de la parte fiscal. Es entender debidamente qué es lo que se está haciendo. Y reitero, esto tenía que pasar desde hace ya muchos años, ¿no? Y es la forma en que se tiene que atender, por ejemplo, los temas de razonabilidad y materialidad, aunado en la parte preventiva, en la parte de litigio con los elementos, argumentos que su abogado lo quiera definir. Pero reitero, por lo menos pónganse los guantes. Claro. Porque si no, pues no hay para dónde hacerlo, ¿no? Creo que no habrá claro. más. Sí, así es. Y tenemos otra pregunta de Isabel Martínez. ¿Qué consecuencias tiene una empresa que nunca ha repartido PTU? Está registrada y declarada, pero nunca la reparte.
Yo que me sepa ninguna, ¿no? Bueno, digamos de manera directa, ¿no? Tendrá que ser como derivado de las quejas que presenten los trabajadores a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o dentro de sus procedimientos laborales de que nunca ha habido el margen del reparto de la PTU y tiene un periodo de prescripción que en este momento, perdón, no lo recuerdo, no soy tan experto en laboral, pero creo que ese es el procedimiento. O sea, de manera directa no lo va a generar, ¿no? Eso y lo vemos en los procedimientos, ¿no? Cuando hay PTU se le da aviso a Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que también haga la revisión y observe, ¿no? Si se ha repartido o no el margen de la PTU. Pero no te preocupes si en las empresas en México nunca se decretan dividendos, ¿no? Las empresas no decretan dividendos. Ay, ¿cómo me les llama la atención? Pues nunca decretas dividendos, ¿no? Entre muchos otros factores. Tienes 50 años tu empresa y nunca fue útil, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay temas más. Trabajaba de gratis. Así es esto. Y también, no sé si pudiéramos hablar un poquito de el último párrafo del 11 bis del Código Penal Federal. Con todo gusto. Artículo 11 bis del Código Penal Federal. Permítanme hacer como una analogía. En todos los países latinoamericanos, España, bueno, incluyendo España y los americanos, los latinoamericanos, lo primero que se implementó fue la responsabilidad penal de la persona jurídica. En todos. ¿Por qué? Porque se supone que lo penal es lo más peligroso para los sujetos, es decir, son las faltas de mayor cuidado que debe de tener un sujeto, ¿de acuerdo? La parte penal, por el Estado de Derecho, dice que es lo que protege en última instancia a sus ciudadanos, ¿no? Está bien. Nosotros tenemos que analizar, en materia del Estado, como en todos los estados, hay algo que se llama política criminal del Estado. La política criminal del Estado en México, desde el año 97, tiene una característica que es, bueno, tiene una división. Se crea una política preventiva y una política persecutoria, ¿de acuerdo? La política preventiva, ¿cómo que prevención? Sí. Dice que la parte preventiva, para cualquier estado, ¿no?, es preferible prevenir que sancionar conductas. Ejemplo, los videos estos que el mundo de las drogas destruye. Conducta preventiva. El Estado emite comerciales para asustar a la gente. Es que sí, ¿han escuchado el tema de es que es terrorismo fiscal? No, no se llama terrorismo fiscal. Es una conducta de prevención general del Estado de alejamiento a la conducta de defraudación fiscal. ¿Es inconstitucional? No, está plasmada en la Constitución dentro de los márgenes de política preventiva. Entonces, a mí me gusta mucho cuando dicen terrorismo fiscal, digo, política preventiva general. Claro. ¿Por qué? La prevención se divide, en especial y general. La prevención especial es aquella que afecta solamente a sujetos. El homicidio es una prevención especial. Las drogas, aunque parezca el consumo de las drogas es una prevención que nada más afecta a los que toman la droga, el consumo, no la distribución. Suena feo, perdón, pero pues sí, la violación, ¿no? Este tipo de delitos, no sé, el turismo sexual, eso afecta solamente a un grupo. Esa es la especial. Hay un tema que se llama prevención general. La prevención general son los delitos que generan mayor afectación al Estado. ¿Dónde los encuentran? Artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada. Todo lo que tiene que ver con robo de autopartes, defraudación fiscal, lavado de dinero, terrorismo, toda esa parte. Okay. Dice, ahí está ese margen de prevención especial. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque dice el Estado, yo a estas conductas criminales les voy a dar elementos para que los ciudadanos lo prevengan. ¿Cómo que lo prevengan? Sí, que no caigan en esas conductas, porque si caen o se permiten caer o participar, contra ellos todo el peso de la ley. Ley de prevención de lavado de dinero. Ley o temas de defraudación. Es que los temas de defraudación fiscal ya no son temas de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque lo quitaron del artículo 5. Ajá, sí, pero los temas de seguridad nacional están en el 3. En el 3, 1, amenazas a la seguridad nacional. Ahí el 5 estaban los fiscales. Sí, pero el 3, fracción 7 dice todos aquellos sobre los cuales versa el sano desarrollo económico y social. ¿En qué versa el sano desarrollo económico del Estado? En el tributo. ¿Ya no es tema de seguridad nacional? Sí. Lo tienes que voltear a ver desde esa perspectiva. Okay. Dice, bueno, sanciones de esa parte. Las penas sumamente altas. Una conducta es la prisión, la margen de prevención general
solamente dice, vamos a hacer penas tan amplias. ¿Quién quiere irse 40 años a la cárcel? Pues nadie, ¿no? Hoy el lavado de dinero, 40 más 15, 65 más, si se me agrava porque estaba en un régimen de prevención, 72, y si aparte me deriva alguno de los chiquitos por ahí, 78 años de prisión. ¿Quién se quiere ir 78 años de prisión? Nadie. Bueno, para eso es. Es que asustan. Pues para eso es. Dice el Estado, como ya te di elementos de prevención, contra ti todo el peso del Estado si caes. Ya, ahí está. ¿A quién le corresponde? Al área administrativa. Es que el SAT se ha vuelto policía y la UIF. Claro, dentro de la prevención dijo que al ser un elemento preventivo de política criminal, le corresponde ¿a quién? Al Estado, la parte administrativa. ¿Quién lleva a cabo los reclusorios? Pues el Poder Ejecutivo. Por eso digo, me gusta terrorismo fiscal, esas cosas me gustan mucho. Luego, responsabilidad penal. A las personas morales vamos a vincularlas en muchos delitos. Dice que cuando una persona moral, bajo dos elementos. Primer elemento, cuando en su nombre, ¿quién actúa en nombre de la persona moral? Socios, accionistas, apoderados, trabajadores. Oye, ¿por qué dijo en nombre? No dijo en representación, y la jurisprudencia dice que se actúa en nombre aunque no se tenga facultades, siempre que haya un vínculo con la persona moral. Quien actúa en su nombre, en su beneficio. ¿Quién actúa en beneficio de la persona moral? Socios, accionistas, administradores, trabajadores, comisionistas. A través de los medios que ella proporciona. ¿Quién se los proporciona? Otra vez, socios, accionistas. O sea, son los mismos. Oye, el riesgo es de ti hacia afuera. Ok. Primer elemento, cumplir uno. Segundo, que exista inobservancia del debido control de la organización. ¿Y cómo acredito observancia? El artículo 11 bis, que me pregunta Eli, pues es como lo acreditas. Dice que para atenuar la pena, por lo menos se deberá tener un órgano de control permanente. Ojo, órgano, 2 o más, de control, de comisión de conductas criminales permanente. No que ande ahí de vez en cuando. El comisario no. Puede participar, pero no cumple esa función. Un órgano de control permanente, ojo, que verifique las políticas criminales. Oye, ¿en qué delitos? Lavado, defraudación fiscal, cohecho, tráfico de menores, financiamiento al terrorismo, concursos mercantiles, varios. Viene ok, tengo que tener políticas en esas áreas. ¿Y cómo hago esas políticas? Tienes que analizar elementos objetivos y subjetivos de cada uno de los tipos de delitos. Hacer una matriz de riesgo para, por ejemplo, hay uno de uso de instalaciones de aeronaves. Pues yo ni tengo naves. Bueno, pues ese no, nada más lo pones en riesgo bajo. Pero ahí está, ok. Dice, primero entonces, un órgano de control permanente que verifique las políticas y que observe, o que la empresa transmita qué hizo antes o durante, qué conductas para mitigar, para disminuir la conducta criminal hizo antes o después de que se imputó el hecho. Y ahí yo pregunto, cuando me dicen que en 69 se van a litigio, ¿cómo disminuyo la conducta penal si no pagaron el tributo? Porque para cuando tú te das cuenta que estás en una posible comisión de conducta criminal, ¿cómo disminuyes un delito fiscal? Pagando el impuesto. Es que te gane el litigio administrativo. Muy bien. ¿Y la conducta penal cómo te la vas a quitar? Claro. Yo ahí lo dejo entredicho. Entonces, son los elementos y de ahí nace toda esta loquera, porque dices, bueno, si proteges lo más, pues estás protegiendo lo menos. Oye, los que son actividades vulnerables ya tienen un protocolo, deberían tener un protocolo de responsabilidad penal, y nada más sacaron y adecuaron lo de ley de lavado. Es un pedacito que agarraron y sacaron nada más. Oye, en muchas otras conductas, o sea, tienes que entender que te dieron, oye, pero no es obligatorio. Pues, te digo que yo siempre hago el mismo chiste, pero es como decirle a tu señora, mañana me voy a tomar, ¿verdad? Mañana me voy a tomar y no regreso. Y tu esposa, ¿qué te dice? Pues vete. Pues ese vete es como de, vete y mañana nos vemos. A ver si es cierto que te vas. Pues sí, es que no es obligatorio, pero si te está diciendo que son los elementos para disminuirlo, claro, pues te está diciendo, no los tengas y no te quejes. Sí. Entonces hay que entender que el compliance en muy pocas cosas, en muy pocos momentos, va a ser obligatorio. El programa de compliance anticorrupción, y con eso termino porque ya estamos en tiempo, el programa de compliance anticorrupción dice, las empresas podrán tener estos elementos. Podrán. No te dice.
Y te dice que para disminuir las faltas graves será con el artículo 25. Nunca te dijo que era obligatorio. Te dijo, si lo quieres, si quieres disminuir faltas graves, tienes que tener esta conducta. Claro. Entonces, entender que el compliance, por regla general, a nivel mundial, no te va a decir nunca que lo tienes forzosamente. El protocolo de beneficiario controlador, no te dijeron, lo tienes. Dicen, si no lo tienes, pues esta es tu multa. Claro. Si no lo tienes, es tu decisión tenerlo o no tenerlo. ¿Qué te dijeron? Es que no quiere dar información. Dijo que debe ser fidedigno, completo. Es que no me quiere dar las actas de matrimonio ni su comprobante de domicilio. Completo. Ya te lo están diciendo. Sí. Es que es ganable, todo es ganable, ¿no? Es como ahorita todos los que se fueron a amparo. Yo les quisiera, si alguien no sabe, si alguien ganó la suspensión, que nosotros sepamos, nadie ganó suspensiones en beneficiario controlador, claro. Pero como abogados le ganamos a todo también. O sea, ese tipo de prácticas también. En su momento se ofrecieron los servicios. Ya ves, ahí están. Así está. Sí, claro que sí, Carlos, muchas gracias. Y como bien comentas, ya estamos llegando al final del programa. 2 horas para ti no es nada. Yo sé que puedes hablar mucho de esto por muchísimo tiempo, por eso nuestros amigos nos dijeron, ¿por qué no invita otra vez al licenciado Carlos? Sí, no, ya que no lo vuelven a invitar. Ay, con el contador Rodrigo. Sí, también, digo, estás cordialmente invitado. Gracias. Nuevamente al programa. Yo sé que a nuestros amigos les va a encantar escucharte otra vez. Y no sé qué comentarios finales pudieras darles a nuestros amigos, sí, por favor. Creo que el comentario con el que yo cerraría es el mundo de los negocios, más que el mundo del derecho. El mundo de los negocios tiene un cambio y tiene que cambiar por los peligros que tiene. No solamente las autoridades, la criminalidad es el principal factor o peligro, ¿no? Claro. Entonces, si debes de cuidarte, uno, de las invasiones que puedes tener dentro de tus organizaciones, que ya pasa, así como en temas como hoy que todo queremos que sea digital, pues está muy bien, pero hay muchas conductas que se tienen que contener. Yo con lo que cierro es, una gestión de riesgos te va a ayudar siempre a entender tu empresa. Primero, quién es. Hay muchos empresarios que no saben ni quién es su empresa. El empresario va a tener un pleno control de cada punto dentro de su organización. En segunda instancia, vas a ser una empresa más sana. Esto es como hacer ejercicio. El hecho de que tú hagas ejercicio, pues a nadie nos gusta pararnos temprano o dormirnos tarde, cargar, sudar, bañarnos. Pero eso te hace una empresa sana. Claro. El que tú tengas y conozcas y alimentes y debidamente y capacites a tus áreas, te va a permitir tener una empresa con mayor margen de razonamiento. 3, invitarlos a que conozcan estos temas. Yo los invito, no se queden con compliance, de verdad. Deben de entrar a analizar gestión de riesgos. Si no, perdón, pero su asesoría será cortada, será muy corta, de verdad. Hay un libro, yo los invito, es de AENOR y se llama ISO 37301 y son todos los protocolos en materia de compliance, cómo implementarlos, y se van a dar cuenta que en ningún momento se habla por materia, porque no puedes hablar por compliance por materia. El compliance es uno solo de manera integral. Entonces, si entren a este mundo, de verdad, conózcalo, es muy enriquecedor, se van a hacer mejores profesionistas, no porque sino creo que te enriquece. Son temas que no son propios de una profesión, son temas de quien quiere estudiarlo y llevarlo a cabo, porque señores, no hay un solo protocolo igual, no hay una sola empresa igual. Podrán tomar algunos parámetros, pero no hay nadie que sea igual el uno del otro. Claro, sí, y que les apasione estudiar todo este tipo de temas. Reitero, Carlos es apasionado de esto. Sí. Tienes tu firma que se dedican a esto. No sé si podías decirles a nuestros amigos tu correo electrónico, alguna red donde pudieran contactarte para... Claro que sí, mi correo electrónico es carlos.perez@ciydconsultores.mx y en mis redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn, es Carlos A.P. PRZ9, entonces Carlos APRZ9, entonces ahí me encuentran en todas, desde el mismo, entonces pues a sus órdenes y bueno, pues ahí estamos y un gusto, amiga, haber estado aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. No, para mí es un gusto y un honor que otra vez nos acompañes con tan excelentes comentarios. Amigos, yo les agradezco también a ustedes que nos hayan acompañado en otro programa más. Nos vemos el próximo miércoles. También quiero agradecer a nuestros amigos de producción por apoyarnos todo este tiempo. También, Carlos, me gustaría entregarte un reconocimiento de parte de CADEFI y de Filosofía Empresarial por tu participación. No, muchísimas gracias, amiga. Muchísimas gracias. Amable, ¿no? Qué detalle, vamos a ponerlo aquí gracias. Para que lo vean los amigos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde a todos. No se pierdan los programas. Gracias, nos vemos hasta luego.